¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si eres un tipo estudioso y el mejor de tu clase? Pero un día de la nada, una chica súper fuerte de un clan conocido te dice que quiere casarse contigo, ya que piensa que como la defendiste hace años, eres un tipo muy fuerte como ella, solamente por pertenecer a un clan conocido. Aunque esto no es verdad, ya que en realidad lo que pasó fue que hace años la defendiste, pero te humillaron tanto que te quedaste traumado de por vida y dejaste las artes marciales para siempre. Y pues ahora solamente quieres ser abogado. Sin embargo, sus padres están de acuerdo en que vivan juntos y que pues sean futuros esposos. Suena bastante loco, ¿verdad? Pues más o menos es de esto lo que se trata el anime de Sumomomo. El anime comienza mostrándonos a Momoko, quien era una artista marcial hija de la familia Kusuryu, la cual guardaba una técnica secreta bastante poderosa. Momoko lograba aplicar la técnica, pero no era lo suficientemente fuerte. Y no era por falta de entrenamiento, ya que según su papá, llamado Sendayu, esta nunca iba a alcanzar su máximo potencial si es que no conseguía al marido más fuerte de todos. Por eso le encomendó la misión de salir y encontrar a ese hombre, cosa que por suerte Momoko ya tenía claro. O sea que ya conocía el indicado. Así es que conocemos a nuestro protagonista llamado Kouchi, quien era un estudiante modelo el cual había abandonado las artes marciales. Al darse cuenta de que Momoko lo estaba espiando, se asustó, pero como estaba en un cuarto piso, pensó que era tal vez su imaginación. Gracias a esto, la waifu pudo observarlo de cerca y vio que tenía un gran corazón, ya que salvó a un gato, pero en realidad solamente se había resbalado, o sea que fue pura casualidad. También vemos que chocó con un tipo que andaba en su bicicleta, así que parecía que iban a pelear. Sin embargo, Kouchi mencionó todas las leyes que romperían si es que lo atacaban, por lo que el tipo se fue para evitar problemas. Esto terminó enamorando aún más a Momoko de la que ya estaba, porque su hombre resolvía las peleas antes de empezarlas. Lamentablemente, el que no estaba tan seguro era el padre de Kouchi llamado Unken, el cual quería que su hijo retome las artes marciales, pero pues Kouchi se negaba, ya que este quería ser fiscal de la nación. En eso llegó Momoko para pedirle un duelo a su padre, y luego de una intensa pelea, la pobre waifu perdió, pero pues igual demostró que había entrenado bastante, así que se ganó el respeto de Unken. Gracias a esto, Momoko aprovechó para pedirle su bendición, ya que era la hija de Sendayu y quería casarse con Kouchi, cosa que Unken pues aprobó, ya que desde hace años había hecho una promesa con Sendayu en la que ambos prometían que sus hijos se iban a casar cuando sean grandes. Lamentablemente, pues el prota no estaba de acuerdo, pero a Momoko esto no le interesaba, ya que con tal que le hiciera un hijo, esta dice que era feliz. Ya el amor, pues nacería después. Lamentablemente para esta, Kouchi no pensaba hacerlo con ella, por más que se estaba regalando. Así que la waifu pensó que era demasiado débil para merecer el amor de Kouchi. Por lo tanto, decidió quedarse para algún día ser digna de este. Al otro día, el prota recibió su examen y sacó muy buena nota, lo cual enojó a los pandilleros, ya que lo veían bastante creído por ser el favorito de las chicas. Aunque uno de ellos conocía a la familia de Kouchi, así que les dijo que no se metieran con él, ya que supuestamente tenía una fuerza descomunal. Momoko por su parte estaba enamoradísima por sus notas, pero Kouchi no quería que siguieran espiándolo, así que la botó. Por desgracia, eso no fue suficiente, ya que Momoko le hizo la comida que tenía más voluntad que buen sabor, por lo que Kouchi se la terminó dando a los cuervos. Así fue evitando a Momoko durante todo el día, pero en una de esas se topó con los pandilleros peleándose y uno de ellos cae sobre las bolas de Kouchi. Así que obviamente este se retorció de dolor. Para colmo, de repente apareció el rey de los pandilleros llamado Saigo, el cual cuidaba que no pelearan en la escuela. Así que nuestro prota no solamente se puso a temblar de dolor, sino también de miedo. Los pandilleros se dieron cuenta de esto y pues pensaron que Kouchi no era fuerte, y por eso le pidieron que hiciera la tarea de todos, aprovechando de que sí era un cerebrito. Momoko se enojó con su crush, así que le preguntó por qué se dejaba pisotear, pero Kouchi se excusaba con que un fiscal tenía mucho trabajo, así que hacer varias tareas no le interesaba mucho. Esto funcionó como una excusa perfecta para Momoko, pero al otro día se toparon con los mismos pandilleros molestando a una persona. La waifu de una le dijo a Kouchi que pues la ayude, pero pues ese se negó, ya que tenía que estudiar para ser fiscal y salvar a personas de crímenes mayores. O sea, que en realidad se estaba muriendo de miedo, pero aunque no fuera el caso, Momoko se terminó decepcionando bastante, ya que cuando era niña había ido de visita a este pueblo y Kouchi la salvó de unos niños que le estaban molestando. Pero si lo mismo sucediera ahora, seguramente la iba a abandonar.
Debido a lo que le dijo, Koushi empezó a tener recuerdos de por qué dejó las artes marciales, ya que efectivamente fue a ayudar, pero lo humillaron tanto que terminó traumándose y nunca volvió a pelear. De todas maneras, su instinto protector volvió a aparecer, así que le gritó a los pandilleros que dejaran sus fechorías, ya que si no les caería el peso de la ley, pero pues a estos no les interesaba, así que pensaban desquitarse con Koushi por meterse en lo que no le interesaba. Mientras tanto, vemos que Momoko hacía barra como si el prota fuera a encargarse de todos al mismo tiempo, ya que ella tampoco recordaba todo lo que había pasado cuando era niña, pero sin querer le prendió el foquito a Koushi, ya que ella sí que era fuerte. Por eso fue que provocó a los pandilleros para que insultaran a la futura mujer del prota, o sea a Momoko, quien no se aguantó ni un segundo y mandó a volar a todos. Luego de hacer justicia por su propia mano, Koushi admitió que ser fuerte no estaba mal, pero ahora Momoko estaba más decidida que nunca a quedarse y ser entrenada por la familia del prota. Además, por poco y recuerda la paliza que le habían dado a Koushi, por lo que nuestro prota tenía más problemas que nunca ahora. Al otro día, vemos que Koushi tuvo que soportar estar con dos enfermitos de la pelea, ya que su papá sí que continuaba buscando que el prota pues retome sus artes marciales. El lado positivo de tener a Momoko era que esta sí que peleaba con su padre para entrenar, aunque como lo hacía en su cuarto del prota, al final no podía tener la paz que buscaba. Luego lo vemos en la escuela, donde se sonroja al ver a su crush llamada Sanae, quien era la delegada de la clase y por esto pues traía loco al prota. Por desgracia para él, sus días de tranquilidad en clases habían terminado, ya que Momoko se había transferido justo para estar más tiempo con él. Koushi no entendía cómo era posible que la aceptaran. Entonces, Momoko le contó que le preguntaron en qué era buena, y mostró sus técnicas de artes marciales, por lo que Koushi entendió a la perfección que el director la aceptó por su propio bien. Como de costumbre, la waifu paraba pegada al prota, así que todos se preguntaron cuál era la relación de esos dos, y por más que Momoko trató de decir que eran futuros esposos, la mirada de Koushi decía que no revelara esto ante todos. Para su mala suerte, ella reveló que vivían juntos, por lo que inevitablemente llamaron, pero Koushi lo solucionó diciendo que en realidad eran primos. En eso, vemos que aparecen de nuevo los pandilleros, quienes echaron un grito de nenitas al ver a Momoko de nuevo. Así que esta les contó a todos que ella y Koushi les habían dado una paliza por molestar a un chico, cosa que arruinó por completo la reputación de los pandilleros, los cuales no pensaban dejar las cosas así, o sea que empezaron a planear su venganza. Claramente era como ir directo a la tumba, pero los pandilleros creían que su grandísimo jefe Saigo podía enfrentarlas por ellos, ya que este pues era conocido por ser invencible. Aunque en ese momento estaba más concentrado en leer Cenicienta, así que dejaron que tomara venganza cuando le dé la gana. Mientras tanto, vemos que el profesor de gimnasia llamado Daigoro estaba obsesionado con su cuerpo musculoso. Sin embargo, las chicas siempre se fijaban en alguien más normal como Koushi, quien pues era un chico inteligente y bien parecido, lo cual le ganó el odio del profe. En gimnasia, Daigoro siempre trataba de mostrarse como un exitoso atleta, ya que había ido a las Olimpiadas. Sin embargo, Koushi le pidió que no desinformara, ya que en realidad el profesor se quedó en las preliminares de las Olimpiadas. O sea que con la justa sí fue nominado para representar a Japón. Esto lo hizo quedar como un fracasado y a Koushi como el más pitudo, así que Daigoro decidió humillar al prota haciéndole correr 50 metros planos. Por suerte vemos que el prota no tuvo problemas en hacerlo y sacó unos humildes 7 segundos, por lo que Daigoro decidió mostrarle cómo se hacía. Sin embargo, Momoko fue corriendo a felicitar a Koushi y corrió los 50 metros en 3 segundos, terminando de humillar al profesor en su propio reto. Esto lo enojó aún más, así que decidió vengarse de ambos obligándolos a hacer retos físicos hasta que fallaran en alguno. Sin embargo, no importaba si era velocidad, agilidad o fuerza, Momoko era casi inhumana, por lo que el profesor sacó su arma secreta, su especialidad, su fija, la cual era saltar el potro. Incluso aquí puso la condición de que si Momoko fallaba el salto, Koushi fallaría. Pero Momoko parecía poder saltar el potro sin problemas. Entonces lo hizo a nivel imposible subiendo el potro a la azotea y pidiendo que lo salte desde el patio. Ni siquiera Momoko creía poder saltar tanto. Así que el profesor empezó a burlarse de Koushi, quien aspiraba a ser fiscal. Pero ahora iba a tener un 0 en gimnasia que inevitablemente bajaría su promedio. Así que Momoko se enojó y decidió hacerlo. Para la sorpresa de todos fue un salto inhumano, aunque inevitablemente pues empezó a caer. Por ende Daigoro se puso abajo para agarrarla en la caída, pero Momoko aún no terminaba, ya que todavía le quedaba su ataque final del dragón, el cual le sirvió para impulsarse y terminar el salto. El profesor por su parte terminó en medio del fuego cruzado, pero igual había perdido, así que Koushi aprobó.
Por otro lado, los pandilleros lograron llevar a Saigo para que se enfrentara con Momoko, pero pues este se quedó impresionado con el salto y por eso prefirió irse a alimentar a su gatita. Luego, los protagonistas regresaron a casa victoriosos, sin embargo en la mesa vieron una carta con nombres randoms, que según Unken eran los asesinos que iban a venir a cazarlos, ya que si los desvivían, iban a comenzar la séptima guerra entre los dioses del zodiaco, que eran los que les daban sus poderes, y pues tal y como decían, tenían 2 miembros del clan Miyamoto tras ellos. Ya en la noche, Momoko trató de conseguir el calor de Koushi al meterse a su cama, pero el prota no pensaba dormir con ella ya que estaba pensando en lo que su padre le había dicho. Momoko le explicó que eran artistas marciales de otras familias, por lo que Koushi vio su vida pasar por sus ojos. Sin embargo, la waifu no dejó que se bajoneara, ya que después de todo, el prota era un descendiente directo de un clan de guerreros, así que estaba más que capacitado para luchar. E incluso le dio una clase express de cómo liberar su poder, pero pues el prota no entendió ni papas, así que decidió ignorar el problema y concentrarse en sus estudios de nuevo. Momoko sí que vio eso como un acto de madurez y calma, pero ni así se dio cuenta. En eso, los pandilleros hablaron sobre Saigo, el cual se había ido al zoológico. Entonces Momoko se animó a ir también, pero pues Koushi no quería. Por eso, la mandó a volar para que dejara de molestar, pero la delegada y todos sus compañeros lo miraron bastante feo por ser tan cruel con Momoko. Así que nuestro prota no tuvo de otra más que aceptar la salida al zoológico. Gracias a esto, Momoko empezó a imaginarse cómo iba a ser su cita. Así que planeó cocinarle para ganar su corazón y tener su tarde de pasión, pero pues claramente solamente era una alucinación. A la hora de la hora, el prota estuvo mucho más seco, aunque al ver al tigre se palteó bastante, ya que era uno de los animales del zodiaco chino, y justo eran esos los que iban a atacar en cualquier momento. Después tocó el almuerzo, que fue una decepción para Momoko, ya que Koushi no se enamoró perdidamente de ella por su comida. De todas maneras, estaba feliz de que el prota coma su comida, aunque justo vio una pareja, así que trató de imitarlos. Koushi los vio y le dio cringe, ya que la relación de ellos dos era más parecida a la que estaba detrás de esa parejita enamorada, que era un amo y su perro. Esto desanimó bastante a nuestra waifu, pero los animales empezaron a escaparse y se generó una estampida. Algunos animales atacaban a los más débiles, entonces nuestros protas se pusieron a ayudar a una niñita, pero ella estaba tan asustada que Koushi tuvo que decirle que los humanos eran mucho más fuertes que los animales, por lo que cerca de él no tenía nada que temer. Por desgracia, justo apareció un oso polar, por lo que la niña se olvidó de lo que Koushi le había dicho y salió corriendo de aquí. Aunque con justa razón, ya que hasta nuestro prota se hizo la pichi. Por suerte, Momoko estaba dispuesto a defenderlo, pero Koushi aún tenía sus dudas sobre si su waifu podría ganarle a un oso. Entonces su waifu le contó que ella tenía una larga lista de osos en la bolsa desde que era pequeña, por lo que era la más indicada para enfrentarlo. Por desgracia, este no era un oso normal, ya que tenía una medicina especial de la familia Miyamoto para potenciar la fuerza y agresividad del oso, aunque ni así podía ganarla a Momoko. Luego de humillar al oso de todas las maneras posibles, los Miyamoto prepararon una medicina especial que era 500 veces más potente que la primera, por lo que el oso sacó su versión Super Saiyajin y mandó a volar a Momoko como si fuera una muñeca. Entonces vemos que Koushi llegó y la waifu estaba completamente derrotada, por lo que el oso fue tras él y este corrió como podía, pero pues era cuestión de tiempo para que lo enviaran con Diosito. Sin embargo, Momoko sintió el peligro de su crush y se levantó enojadísima, ya que no quería liberar su verdadero poder, pero le estaban obligando a golpearlo con su ataque más poderoso. El oso trató de aplastarla con un autobús, así que Momoko mandó a volar el autobús de un puñetazo, y con eso el oso se calmó, ya que uno de esos golpes lo enviaban al paraíso de los osos. El prota por su lado seguía asustado, así que le dijo que lo rematara, pero Momoko sabía que ese oso ya no era un peligro. Así que este se disculpó y nuestros protas regresaron a casa. Aquí vieron que los animales fueron liberados por personas con armas filudas, por lo que seguramente los responsables eran shinobis de otras familias. Y efectivamente tenía razón, ya que la waifu llamada Iroha se cansó de su fracaso y decidió encargarse con sus propias manos de nuestros protas. Después de esto, los Miyamoto regresaron al depa donde se estaban quedando, pero se toparon con un montón de yakuzas, los cuales se habían enterado que estaban rondando por sus territorios, así que pensaban darles una lección. Pero los apaleados terminaron siendo ellos, ya que los yakuzas no tenían ni un punto de comparación con los Miyamoto. Debido a esto salieron corriendo, pero alguien agarró por detrás al compañero de Iroha llamado Hanzo, aunque no era un yakuza, sino la casera, quien estaba ahí para cobrarle la renta. El chico trató de ponerse faltoso, ya que acababa de patear un montón de malhechores, así que pensaba que podía intimidarla. Pero la señora estaba en otro nivel, ya que de un cachetadón le acomodó las ideas. Por eso le tuvieron que rogar para que le dieran más tiempo, cosa que lo dejó muy feliz a Hanzo, ya que solucionó todo con palabras.
aunque igual Iroha no estaba tan contenta, así que salieron a espiar a nuestro protagonista. Mientras tanto, este tenía un dilema ya que estaba casi seguro que atentaron contra su vida, pero decidió no pensar mucho en eso ya que perder la compostura solamente beneficiaba a los que le tenían en la mira. Por eso bajó a cenar para calmarse. Sin embargo, Momoko era parte de la comida, así que Kouchi no estaba tan convencido si es que ignorarla y comer o simplemente saltarse la cena para evitarse esa molestia. Luego de cenar, vemos que Momoko trató de ser el postre, pero pues el protagonista ni siquiera le dio bola y se fue a dormir con su radio, la cual le repetía palabras para que él las memorice. Justo vemos que Momoko notó que el prota repetía exactamente lo que escuchaba. Así que apagó la radio y empezó a decir cosas como que estaba enamorado de Momoko y que quería darle duro. Aunque cuando la waifu dijo esto último, Kouchi ya estaba despierto, por lo que el plan de Momoko se fue al retrete y se ganó la real puteada de su vida. Iroha y Hanzo desde afuera escucharon todo el pleito, por lo que llegaron a la conclusión de que no era un matrimonio muy unido que digamos, cosa que era bastante bueno para ellos, ya que si se separaban podrían resolver el problema más fácilmente. Al otro día, lo siguieron a la escuela donde vieron nuevamente la fuerza sobrehumana de Momoko, aunque esta vez en béisbol, lo cual confirmó que la mejor estrategia era separar a Kouchi para enfriarlo solo. En eso, Momoko y el prota empezaron a jugar, así que su relación no era tan débil como pensaban. Sin embargo, no era una relación de pareja, sino más bien la de un perro y su dueño. Más o menos lo mismo que pasaba con Iroha y Hanzo. Por desgracia para la waifu, le cayó el frisbee en la cara, así que Kouchi fue hacia ella para ver si es que estaba lastimada, cosa que la puso bastante roja, ya que el prota era muy atento y guapo. Entonces se fue corriendo antes de que la enamoraran por completo. Esto dejó bastante confundida a Iroha, ya que no podía sacarse la cara del prota de su mente y por eso se ponía nerviosa cada vez que lo mencionaba. Esto le afectó durante su baño, ya que por casualidades de la vida, Momoko y Kouchi fueron al mismo baño y a la misma hora, así que Iroha salió corriendo para no encontrárselo. En eso se topó nuevamente con los yakuza, quienes esta vez vinieron con un mastodonte para que se encargue de ella. Y la razón de no llevarlo en un inicio fue porque el clan Miyamoto era considerado un clan en decadencia. Efectivamente, este era el caso, pero Iroha había heredado la espada de la familia y esta se juró a sí misma que cuando la recibiera devolvería su clan a su mejor momento, por lo que se encargó solita de los yakuzas y luego fue directo con el prota, ya que gracias a los inútiles de antes, logró recordar su motivación para perseguir a Kouchi. Para su mala suerte, el prota esquivó su ataque medio dormido y luego la abrazó de sonámbulo, ya que nuevamente estaba repitiendo las frases románticas de Momoko. Pero pues Iroha no lo sabía, así que pensaba que le estaban diciendo a ella. Para colmo, le dijo que la amaba y que la quería detonar bastante duro, por lo que Iroha se puso muy nerviosa y salió corriendo por el bien de su florcita. Aunque ahora creía que el prota estaba perdidamente enamorado de ella, entonces cambió de planes y pasó de querer matar a querer conquistarlo. Y si se preguntan por qué el prota dijo tanta tontería, fue gracias a Momoko, ya que había grabado sus mensajes en la radio que el prota utilizaba siempre durante la noche, por lo que la waifu se llevó su real puteada cuando Kouchi se dio cuenta de esto. Hanzo, por su lado, había sido salvado por Iroha cuando los yakuzas estuvieron a punto de enfriarlo, así que le debía la vida literalmente, aunque justo por eso se indignó al ver que Iroha iba a tratar de enamorar a Kouchi. Esta obviamente lo calmó y le dijo que todo iba a ser una actuación, ya que si le robaba el corazón al prota, todos los clanes iban a tener que reconocer la fuerza del clan Miyamoto, y como ella creía que tenía el prota en la bolsa, pensaba que era pan comido. Lo único que le preocupaba era que Kouchi se fuera de avance y la hiciera suya, aunque pues este era un riesgo que estaba dispuesta a tomar, así que le advirtió a Hanzo que no interfiriera. Mientras tanto, nuestro prota estaba soportando los intentos fallidos de Momoko por tener momentos románticos con él, pero de la nada vemos que entró su jefe con Iroha, ya que ella supuestamente había llegado recién y por eso se iba a quedar un tiempo en la casa. Lo que no sabían nuestros protas era que no era su padre, ya que Hanzo se había disfrazado para engañarlos, cosa que funcionó a la perfección. Hanzo por su lado estaba súper enojado, ya que Iroha era muy cariñosa con Kouchi. Sin embargo, notó que estaba actuando como las chicas de sus juegos de simulación, por lo que se mordió la lengua y aceptó que Iroha lo estaba dando todo para poner en alto el nombre de su clan. Al rato, Kouchi y las waifus salieron a caminar al parque, donde Momoko trataba de ganarse el cariño de Kouchi como de costumbre, aunque nuevamente el prota le ignoraba rotundamente, así que para Iroha no fue muy difícil quedarse con la atención de Kouchi. Para colmo, el trato era bastante bueno, puesto que por ella sí se preocupaba, cosa totalmente diferente que con Momoko, quien literalmente no le interesaba ni un poquito. En medio del paseo, vemos que un tipo empuja a Iroha y el helado se le cae encima, por lo que el prota se lo limpió sin importar que estuviera bastante cerca de su pecho, lo cual sobrepasó la paciencia de Hanzo, el cual estuvo viendo todo durante toda la salida.
y se había estado conteniendo, pero tocar a Iroha fue la gota que derramó el vaso. Iroha sintió la sed de sangre, pero no le prestó mucha importancia, ya que ella tenía todo bajo control, puesto que lo único que tenía Momoko a su favor era que su matrimonio estaba aprobado por las familias. Sin embargo, este le recordó que hacía todo esto por el clan Miyamoto, así que dejó de lado todos los sentimientos que estaba empezando a sentir por Koushi, para concentrarse en su misión. Por desgracia, tanto Momoko como Iroha sintieron que alguien había atacado al prota, y pues sí lo había hecho, ya que Hanzo lo raptó para enfriarlo y así por fin tener a su waifu de regreso. En eso, las chicas llegaron para rescatarlo, pero entre que Iroha recordó sus motivaciones y que Hanzo se veía muy desesperado por ese plan, la waifu se replanteó todo y se puso del lado de Hanzo, ya que efectivamente enfriando a Koushi pues se terminaba todo el drama, y lo tenían en bandeja de plata en ese momento. Por eso fue que Momoko tendría que enfrentarse a los dos, pero Hanzo quería hacerse cargo para no molestar a Iroha. Obviamente este ni siquiera era rival para esta waifu, así que Iroha tuvo que salir a demostrar por qué era la heredera del clan asesino Miyamoto. Sin embargo, la fuerza de Momoko era simplemente superior, ya que aguantó el ataque de Iroha y le lanzó un golpe directo. Lo que ninguna de las dos esperaba era que Hanzo se levantara y lo recibiera de lleno por Iroha, por lo que esta última se dio cuenta de lo fiel que era su subordinado y se enojó con Momoko por enfriar a alguien tan leal. Por suerte este seguía vivo, pero pues a ella le servía el drama para motivarse, así que fingió que Hanzo estaba muerto y utilizó su ataque definitivo. Momoko por su parte también utilizó su máximo poder, pero luego de apostar todo en un único ataque, la ganadora terminó siendo Momoko, gracias a que fue un poco más rápida. De todas maneras, esta se quedó con una buena impresión de Iroha, ya que era muy fuerte, así que la terminó felicitando y le dijo que siga entrenando, ya que pronto podría superarla. Lo único que no le gustaba era que recurriera a métodos sucios como el asesinato para subir de nivel a su clan, ya que alguien tan increíble como ella no necesitaba en verdad hacer esto, cosa que pues terminó afectando bastante a Iroha, así que esta decidió llevar a su clan a la cima de una forma más honesta. Aunque por tanto sentimiento entre los dos, se olvidaron por completo del prota, que todo el tiempo había estado luchando por su vida para no ser tragado por las serpientes del mar, pues gracias a que una enmascarada misteriosa lo salvó, pudo vivir un día más. Por otro lado, un chico llamado Tenka se apareció por la guardia de los compañeros, ya que estaba buscando al prota. Justo los pandilleros de la escuela del prota y Saigo llegaron al lugar, por lo que tuvieron una épica pelea, que por épica me refiero a épica paliza, ya que Saigo no tuvo ninguna oportunidad. Debido a esto, los pandilleros llevaron a Tenka directo a la biblioteca al día siguiente, que era donde estaba el prota. Entonces este se llevó el susto de su vida, ya que un desconocido gigante se apareció delante suyo y prácticamente lo estaba obligando a pelear. Por suerte, la delegada del salón estaba ahí, así que se puso entre ellos dos. Además, Koushi trató de explicarle a Tenka que él no tenía nada que ver con artes marciales, pero pues el chico ni le hizo caso, solamente se fue porque tenía como código no lastimar a las chicas. Al salir de la biblioteca, se encontró con Momoko, así que se puso muy feliz, ya que ellos dos tenían una promesa que hicieron de niños, pero pues la waifu ni se acordaba de dicha promesa, así que sin querer queriendo rompió el corazón de Tenka. Esta lo único que recordaba era lo mucho que amaba a Koushi, así que siguió pegado a él con Momoko, y mientras tanto Iroha la pasaba fatal por la falta de plata, aunque ahora estaba decidida a llevar a su clan a la cima de la mejor forma posible. Debido a esto, pensaba ir a investigar a Koushi, aunque claramente parecía que solamente quería ver al prota. Así que Hanzo le puso cara de no te creo. Volviendo con el prota, este último recibió su libreta que le había prestado a la delegada, pero por la forma en la que Koushi la trataba, encendió los celos de nuestra waifu, así que trató de ver la libreta. Como el prota no quería dársela, se la arrebató y se la metió entre los pechos, cosa que nuestra prota no la iba a detener, pero pues Momoko echó un grito cuando Koushi revisó tan a fondo, así que llamó la atención de Tenka, el cual se indignó al ver que su amada estaba siendo toqueteada por el hombre que tanto odiaba. Momoko trató de explicarlo, ya que a fin de cuentas fue su culpa y por eso merecía un castigo, pero pues esa explicación era tan ambigua que Koushi siguió quedando como el malo, así que este le dijo que fuera clara. Momoko aceptó y por eso dijo que ambos se iban a casar, cosa que no era cierto, pero sí era claro. Así que Tenka se enfureció y retó a Koushi a una pelea a muerte por el amor de Momoko. El prota se dio cuenta de que su vida corría peligro, así que le dijo que era injusto pelear con los puños, ya que este era inexperto, por lo que escogió el fútbol, ya que Tenka tenía un balón en la mano y Koushi nunca había perdido un partido, así que pues tenía fe en el fútbol. El duelo era bastante simple, si anotabas 3 goles ganabas, pero lo que no sabía el prota es que Tenka tenía una fuerza sobrehumana, así que cuando pateó estampó la pelota en la pared sin que Koushi tuviera oportunidad de tocarla.
Al mismo tiempo, vemos que Hiroha estaba viendo de lejitos, así que se asustó ya que Tenka pertenecía a la familia Kogenai, que utilizaban el espíritu del tigre, por lo que eran los únicos que rivalizaban con la familia de Momoko en fuerza bruta, cosa que dejaba a nuestro prota en grave peligro. Ese trató de utilizar su ataque como defensa, pero ni con un tiro al ángulo logró meter un gol, ya que Tenka era ágil como un tigre. Koushi empezó a verla a cuadritos, ya que no se veía ganando ese partido. Sin embargo, Momoko se acercó para refrescarlo y le dio una gran idea. Ya que Tenka la quería a ella, entonces si Momoko mostraba afecto, este podía dejarla irse con él para que le perdone la vida, ya que, pues si no lo mencioné, ese duelo era a muerte, debido a que para Tenka, que te roben el amor es igual a que te roben la vida. Sí, así que literalmente se estaban jugando la vida. Por eso envió a Momoko a que le ofreciera agüita, pero pues Tenka se negó, así que el plan de Koushi se fue al retrete. Entre la espada y la pared, el prota se puso a temblar, lo cual fue bastante obvio para Tenka y todos los que estaban viéndolo. Entonces este chico le ofreció perdonar la vida a cambio de que se arrodillara ante él. Momoko e Hiroha no veían ninguna posibilidad de que Koushi lo hiciera, pero este no veía otra opción para vivir, así que empezó a inclinarse. Para sorpresa de todos, Momoko lo detuvo, ya que no podía dejar que su hombre se arrodille ante nadie. El prota le dijo que era la única manera, pero para Momoko las cosas no volverían a ser iguales si es que lo hacía. Por lo que Koushi se dio cuenta de que lo que Momoko decía era cierto, ya que si se arrodillaba una vez lo iba a hacer siempre que estuviera en problemas. Así que utilizó su cerebro y buscó una debilidad en Tenka. Este se dio cuenta de un detalle importante, así que trajo botellas de agua y las puso delante de Tenka, ya que él era un felino, y los gatos pues odian el agua. Tenka se ofendió porque él era un tigre, pero terminó funcionando, ya que el prota se había dado cuenta de que el comportamiento de Tenka era más el de un gatito, que es familia directa del tigre, así que utilizó esta ventaja para ganar el juego con suma facilidad. Al final, Tenka aceptó la derrota y trató de desvivirse. Sin embargo, el prota no quería su vida, sino información. Así que le preguntó todo lo que sabía sobre la lucha de los 12 clanes y por qué trataban de desvivirlo. Tenka, por su lado, no sabía mucho sobre la guerra, ya que según él no era un asesino. Pero pues Hiroha no le creía en un poquito, así que salió de su escondite con una jeringa gigante de suero de la verdad. Hanzo le garantizó que las pociones de Hiroha eran las más efectivas, aunque la última vez que utilizaron el suero, la víctima perdió todos sus recuerdos, aunque a fin de cuentas era un desgraciado que había perdido, así que ni modo. Obviamente Tenka se negó a ser pinchado, así que le pidió a Momoko que le recordara la promesa de ellos dos, ya que esta era la razón por la que vino de tan lejos. Al mencionar el pueblo de Tenka, la waifu recordó un viaje que hizo con su padre hace muchos años, en el que pasó a saludar a los ancianos de este pueblo, y mientras tanto Momoko esperaba tranquilamente, así que le cayó el balón de Tenka en la cara. Como la waifu no lloró ni nada, este quedó terriblemente enamorado, pero Momoko nunca se dio cuenta. Además, tuvieron una pequeña lucha para medirse entre ellos dos, aunque en realidad en ese momento la waifu aún era bastante débil, así que hicieron una promesa de volverse a ver en unos años, aunque Tenka estaba escribiendo la promesa en el balón y eso no le gustaba a Momoko, así que quedó incompleta y ninguno de los dos supieron lo que el otro estaba prometiendo, ya que Momoko se refería a duelo y Tenka a boda. Por eso, regresando al presente, la waifu decidió cumplir con su promesa, pero como para ella era un duelo, terminó mandándola a volar de un puño del dragón. Al llegar a casa, los protas le contaron a Unken que los habían atacado nuevamente, por lo que este decidió contarles la verdad sobre la lucha en la que estaban involucrados. Resulta que en el pasado las 12 familias obedecían al mismo jefe, pero ocurrió una lucha interna, y luego de muchos enfrentamientos, el país fue dividido entre las familias del este y oeste. Esto había generado conflictos por siglos, pero ahora que la población de artistas marciales era mayor que nunca, Unken y Sendayu, como los líderes del este y oeste respectivamente, decidieron zanjar el asunto casando a sus dos hijos, para así evitar que ocurra la pelea interna más grande de la historia. Nuestro prota se dio cuenta de que estaba dentro hasta el fondo, y no había manera de evitarlo, ya que Unken les advirtió que seguramente enviarían más desvividores por ellos. Sin embargo, Momoko no tenía miedo, ya que confiaba en que nadie podría derrotarlos a Koushi y a ella si es que unían fuerzas. A partir de este momento, el prota inconscientemente empezó a tratar mejor a Momoko, ya que ella le había demostrado su apoyo incondicional. Gracias a esto, ordenó la ropa con ella, comió su comida y le pareció deliciosa, así que pidió más e incluso empezó a sentir que su champú olía rico, aunque también se olvidó de sus estudios, por lo que Koushi pensó que estaba siendo influenciado por los descerebrados peleadores que vivían con él. Momoko, por su lado, también notó que Koushi estaba más amable, así que pensó que esa era su noche de Champions. Sin embargo, este ya se había encerrado, ya que no pensaba dejar que siguieran alejándolo del camino del estudio. Al otro día, la delegada lo invitó a estudiar a su casa, cosa que era justo lo que quería en ese momento, aunque Momoko quería estar a su lado,
así que Koushi la alejó y le dijo que solamente estorbaba, lo cual lastimó bastante a nuestra waifu. Incluso la delegada pensaba que se había pasado, pero pues el prota no se retractó, así que se fueron sin Momoko. En el camino se toparon con los pandilleros, quienes como de costumbre estaban molestando a un indefenso, así que la delegada les dijo que no debían de hacer eso. Por desgracia a ellos las amenazas de boca no los asustaban, y sin Momoko cerca tampoco le tenían miedo a Koushi, puesto que era un inútil que les hacía las tareas si es que se lo pedían. El prota sabía que era verdad, pero no quería continuar así que les dijo que ya no lo haría más, cosa que hizo que se ganara un puñete. Curiosamente, la delegada se llevó el puñete por él, así que nuevamente otra chica lo había defendido, aunque esta vez no podía encargarse de todo. De todas maneras, la delegada quería que se fueran y se olvidaran de todo, ya que tenían que estudiar para arreglar crímenes mayores como fiscales. Pero pues Koushi se dio cuenta de que esto era solamente huir. Entonces le pidió a la delegada que se fuera y recapacitó, ya que gracias a Momoko es que ahora se dio cuenta de que no podía no pelear contra la injusticia. Obviamente, pues le terminaron dando una paliza, ya que las peleas no se ganan con fuerza de voluntad, aunque al menos pues no había huido. Así que regresó a su casa todo lastimado, y Momoko lo primero que hizo fue tratar de vendarlo. El prota casi que por reflejo la mandó a volar, así que la pobre de Momoko le dejó el botiquín y se fue para no molestarlo más. Pero esta vez Koushi recapacitó y le pidió que le diera una mano, por lo que a partir de ahora iba a aceptar más su ayuda, aunque tampoco demasiada, ya que dejarse lavar la espalda todavía era un montón. Al día siguiente, nuestra Momoko todavía seguía preocupada por el brazo de Koushi, aunque felizmente había mejorado bastante gracias a su vendaje. En eso Iroha y Hanzo aparecieron para darles una noticia que por suerte no era que volverían a casarlos, sino que iban a asistir a la misma escuela. O sea, que Koushi tendría que lidiar con 3 loquitos de las artes marciales en vez de una sola. Por otro lado, una vigilante frustró un asalto y ella ya se estaba haciendo famosa por ser una enmascarada que ayudaba a los ciudadanos, aunque parecía muy tímida. Entonces, volviendo con los protas, estos llegaron a la escuela e Iroha fue directo a su salón para tratar de pasar tiempo con Koushi. Sin embargo, se dio cuenta de que él solamente le prestaba atención a la delegada Sanae, cosa que le enojó mucho, ya que Momoko ya se había resignado y la delegada estaba súper pegada a Koushi, casi como si quisiera ser su chica. Debido a esto, Iroha trató de hacerle daño, pero Momoko la detuvo. Por desgracia, la waifu logró lanzar un objeto, pero justo Sanae se agachó y logró esquivarlo, por lo que el prota se enojó con las chicas, quienes pusieron en riesgo a Sanae. Momoko se disculpó por las dos mientras que agarraba a Iroha del cuello, por lo que terminó asfixiando a esta última, quien no pudo hacer nada más que ver cómo Sanae se iba con el prota. Obviamente, Iroha no pensaba rendirse, ya que ella era fiel creyente de que la mujer ideal para Koushi era Momoko. Entonces le aconsejó darse su lugar ante el prota, aunque nuestra waifu no estaba tan segura de tener el valor para hacerlo. Por eso se fueron a practicar un poco. Entonces Iroha se vistió de Koushi y Hanzo de Sanae, ya que necesitaban que Momoko le diga lo que sentía al prota. Efectivamente, Momoko logró decir lo mucho que lo quería, por lo que Iroha le respondió que ella también lo hacía, solamente que estaba esperando que se lo dijera, pero pues ambas se dejaron llevar por el papel, así que terminaron dándose amor una a la otra, cosa que fue una escenita en la escuela que claramente incomodó mucho a Koushi, aunque en realidad no le interesaba demasiado, ya que este solamente se fue con Sanae y las dejó a ellas dos hacer lo que se les dé la gana. Como siguiente estrategia, Iroha pensaba que vistiendo bonita a Momoko podría conquistar el corazón de Koushi, así que la llevó al súper para arreglarla con ropa linda. Pero pues toda la ropa que encontraba era cada vez más rara, por eso se puso a revisar lo que Hanzo trajo y se dio cuenta de que era su propia colección personal, cosa rara, ya que no llegaron con eso a Tokio y tampoco tenían plata. Al ver en el chanchito que guardaba los ahorros de su familia, se dio cuenta de que estuvo utilizando el dinero de los Miyamoto para comprar ropa, lo cual le costaría la vida si es que no encontraba un buen conjunto. Felizmente, Hanzo halló el mejor conjunto para Momoko, por lo que luego fue directo con el prota para recuperar su corazón. Por desgracia, con quien se topó primero fue con Sanae, así que le dijo que se alejara de su hombre, ya que ambos eran maridos y por eso vivían en la misma casa. Entonces, ella no cabía en esa relación. Sanae obviamente no pensaba que Koushi fuera un mujeriego, pero Momoko como nunca se puso a decir lo mucho que se amaban Koushi y ella. En eso, el prota llegó, así que la waifu se lanzó contra él, pero al ratito otra Momoko apareció de la nada, por lo que una de las dos era la impostora. Y es que, en realidad, era Iroha con la técnica de disfraz de su familia, por lo que tenía que huir lo antes posible, pero estar en los brazos de Koushi era como su sueño para ella, así que decidió quedarse ahí un ratito más. El prota por su parte detectó de inmediato que la trucha era la que tenía en sus brazos, ya que la verdadera era muy considerada como para lanzarse contra sus brazos vendados, por lo que pues quedó en evidencia. Momoko se alegró de ver que Koushi pensaba tan bien de ella, aunque la falsa podría ser una de las asesinas, así que no dudó ni un poquito para mandarla a volar con sus puños del dragón.
Al ratito, Iroha llegó súper lastimada, pero pues no podía decir que ella era la impostora, así que dijo que se cayó y listo. Lo único que intentó fue darle un dardo a Sanae como venganza, pero pues nuevamente lo esquivó, por lo que de una levantó todas las alarmas de Iroha, ya que era demasiado. Por eso la persiguieron, ya que podía ser de otra familia de guerreros, aunque al llegar a su casa, el nombre de la familia no tenía ningún kanji perteneciente a las 12 familias. Aunque de todas maneras, era bastante raro, ya que alguien dentro de la casa parecía llamarlos. Entonces, se fueron a ver quién era, pero pues era la mismísima casera quien nos espantó pidiéndole la renta. Gracias a esto, Sanae descubrió que ellos dos también eran artistas marciales como ella, ya que su familia no era Nakajima sino Nakayuma. Al otro día, la enmascarada volvió a salvar a una persona que había perdido el control en su bicicleta, pero por culpa de su disfraz, se rieron de la enmascarada que en realidad era Sanae. Al llegar a la escuela, su faceta de vigilante se había vuelto bastante famosa, pero no tenía muy buena fama que digamos, ya que utilizaba un traje erótico que le hacía quedar como loquita. Así que Sanae trataba de defenderse, aunque sin mucho esfuerzo, ya que si no, revelaría su verdadera identidad. Además de mantener su perfil bajo, también tenía que contenerse un poco con su fuerza. Entonces cuando la mandaron a llevar una montaña de copias al salón, fingió que le pesaba demasiado, ya que así tenía que aparentar que era una alumna normal. Aún así, Sanae tenía una cierta responsabilidad con sus compañeros, ya que la eligieron delegada desde el primer año, entonces por eso se esforzaba en ser una alumna confiable para ellos. De regreso a su casa, Sanae se topó con una niñita que trepó un árbol para salvar a un gato, pero la rama en la que estaba subida no iba a aguantar demasiado. Así que se cambió su traje de enmascarada y salvó a la niñita, pero a causa de esto llegó tarde a su casa, por lo que su abuela y maestra la castigó con un entrenamiento infernal. Ese entrenamiento era en base al estilo de su familia, que utilizaba este estilo erótico y que actuaban en secreto, ya que desde hace muchas generaciones todos en su familia eran una especie de guardaespaldas de los líderes del este, o sea, la familia del prota. Debido a esto, Sanae había sido asignada a vigilarlo de lejitos, aunque se notaba que la waifu se había enamorado del prota, cosa que su abuela entendía, pero no podía aceptar, ya que ella quería la paz entre este y oeste, cosa que solamente era posible si es que Koushi se casaba con Momoko. Respecto al corazoncito de Sanae, la abuela se iba a encargar de encontrarle un marido adecuado. Sin embargo, la waifu no confiaba en los gustos de su abuela, ya que seguro le traería un musculoso. Y efectivamente la abuela creía que los músculos eran todo en un hombre, ya que su familia había tenido puro espécimen musculoso. Pero pues Sanae era la excepción, ya que desde niñita siempre había visto este tipo de hombres y con el tiempo empezó a agarrarles asco. Sus gustos iban más para el lado de las personas delgadas, con pelos sedosos y aspectos más flacuchentos, tal cual como el prota de su manga favorito, o sea Hikaru. Aunque obviamente no podía ser la novia de un personaje 2D, así que el prota era su Hikaru de la vida real, ya que ambos se parecían un montón. Por desgracia, al día siguiente lo vio junto a Momoko y recordó que él ya tenía su futura esposa decidida, así que empezó a pensar que era imposible. Sin embargo, este le susurró al oído que quería hablar con ella en la azotea. Y no solamente eso, sino que era en privado. En un principio, pensó que era para pedirle que sea su novia, pero en realidad era para confesarle que ella odiaba a los artistas marciales y que pues Sanae era una artista marcial. Obviamente Koushi lo dijo para que no la relacionaran con las tontas de Momoko y Iroha, pero lo que no sabía era que Sanae pues pertenecía a ese mismo grupo de tontas. Así que la waifu no tuvo de otra más que fingir que todo estaba bien con eso. Para rematar, Koushi se sintió bastante aliviado, ya que Sanae era como su mejor amiga, o sea, que había frenzoneado a nuestra waifu. Así que esta botó su traje de enmascarada apenas llegó a su casa, ya que deseaba ser una chica normal para poder estar con Koushi. En eso, Momoko llegó para preguntarle por Koushi, ya que no había regresado a casa después de verse con ella, y pues esta no era la única buscando, ya que Iroha también fue a preguntar, pero pues esta última no confió cuando Sanae dijo que no sabía dónde estaba. De todas maneras, Momoko sí que confiaba en la waifu, así que ambas se fueron a seguir buscando, y Sanae también fue al ratito, ya que tenía que proteger a Koushi de cualquier peligro. Luego de recorrer todos los lugares favoritos del prota, no logró encontrarlo, pero por suerte una compañera en la escuela había visto que se llevaron a Koushi, y también escuchó que mencionaron unas serpientes come hombres en el mar. Entonces Sanae recordó el muelle donde Hanzo llevó al prota para desvivirlo. Efectivamente, Koushi estaba ahí, ya que de regreso a su casa se topó con un yakuza y vio su arma, por lo que este lo silenció lanzándolo al mar. Pero pues Sanae logró desmayar al yakuza e inmediatamente se metió al agua. Aquí tenía que enfrentar a la serpiente, cosa que era muy complicado por ser debajo del mar.
Sin embargo, Sanae combinó su fuerza de voluntad y sus técnicas para quebrar a la serpiente y así salvar al prota, aunque tuvo que irse apenas despertó, ya que ella era una enmascarada misteriosa. Por eso, el crédito se lo llevó Momoko, cosa que enojó aún más a Sanae, ya que ella quería poder quedarse con el reconocimiento de salvarlo. Para colmo, su abuela le trajo un prometido, pero la waifu no quiso recibirlo, ya que seguramente era un musculoso y ella quería ser una chica normal para conquistar a Koushi. Por desgracia, era imposible que ella sea normal. Además, el prometido se llamaba Hikaru, o sea, que tenía el mismo nombre que su crush 2D. Pero al verlo se le arruinó la imagen que tenía de él, ya que el Hikaru que le consiguieron era uno de los musculosos que tanto odiaba. Debido a que Sanae no lo quería, este se la llevó a una ceremonia de enlazamiento. Pero la waifu no sabía qué tontería era eso. Su abuela le explicó que era la forma en la que los hombres del clan enamoraban a las chicas, ya que demostraban su fuerza ante la mujer que trataban de conquistar. En este caso, Hikaru trajo un toro y lo paró de un solo pepazo, por lo que quedó más que claro que Hikaru era fuertísimo. Pero Sanae se desapareció sin que nadie se diera cuenta y se encerró en su cuarto. La abuela y Hikaru no podían entender qué hicieron mal, ya que Sanae parecía odiarlo, pero consolaron al chico, ya que para esta familia no había nada de malo en él, sino que la rara era Sanae. Por eso trataron de convencerla diciendo que no iba a conseguir a un hombre como Hikaru, que pues tenía 5 caballos de fuerza y era todo un semental. Pero pues el chico no pensaba rendirse, ya que Sanae era bastante linda. Además de esto, la abuela le dijo que era la heredera de la técnica legendaria del Pegaso. Y pues, para que se entienda, esta familia tenía como un animal espiritual al caballo. Entonces, un Pegaso era como una especie de caballo. Volviendo con la abuela, pues esta le contó que Sanae con su traje legendario podía alcanzar hasta 8 caballos de fuerza. Por ende, era linda y bastante poderosa. Sin embargo, a ella no le interesaba si eran 8 o 100 caballos, ya que no pensaba volver a ponerse ese traje tan vergonzoso. Resulta que el día en el que se encontró con los pandilleros, Sanae trató de regresar con su traje para salvar a Koushi de una paliza, pero estaba tan avergonzada de vestir con tan poca ropa enfrente del prota que al final no pudo acercarse y por eso terminaron pegándole. Si es que fuera una chica normal, no tendría problemas, pero con ese traje solo pudo esperarlos luego de que se alejaran de Koushi y les dio tremenda paliza. Cosa que no era suficiente para ella, ya que el daño ya estaba hecho. Al otro día, Sanae estuvo muy distraída, así que en la clase de gimnasia saltó con todas sus fuerzas. Sin embargo, todos estaban concentrados en Koushi y Momoko, por lo que afortunadamente no llamó la atención. Luego tocó la hora de comer y llevó kilos de carne, ya que alguien había enfriado un toro en su casa, y lo peor era que ella no era muy diferente a ese loquito de las artes marciales que Koushi odiaba. Para colmo, en la salida este se encargó de recordarles a Sanae que odiaba a los artistas marciales, así que dibujó una línea imaginaria tratando de separarlos, pero pues la waifu se sentía dentro de ese grupo, así que no podía alegrarse. Para colmo, Hikaru trató de impresionarla en medio de la calle y cada vez que Sanae lo ignoraba, venía con algo más vistoso, por lo que Hikaru pasó de levantar un auto a levantar un camión y después a tratar de parar un tren. Pero Sanae lo alejaba una y otra vez, pero con lo del tren llegó a su límite, ya que en ese momento sus amigos, y más específicamente Koushi, lo había visto. Así que se lo llevó y le pidió que la dejara en paz, ya que no importaba si es que paraba un meteorito, nunca iba a ser mejor que Koushi. Al escuchar esto, Hikaru tuvo una gran idea, así que hizo una retirada táctica. Mientras tanto, Koushi y los demás fueron a la casa de Iroha para jugar a la Play, pero pues esta waifu era tan mala en el juego que obligó a Hanzo a devolverlo, ya que decía que era un juego malísimo. Esta no quería hacerlo, pero Iroha era la jefa, así que solamente tenía la opción de obedecer. Para su mala suerte, Hikaru lo confundió con Koushi, así que lo atacó por sorpresa y rompió el juego que Hanzo iba a devolver, cosa que lo terminó enojando mucho. Debido a eso, se peleó sin preguntarle quién era o por qué lo atacaba, pero Hikaru era mucho más fuerte que él, así que por poco lo envía al cielo. Por suerte, Iroha fue a vigilarlo para confirmar que devolviera el juego, así que pudo salvarlo justo antes de que Hikaru lo desviviera, pero ella se preguntó por qué atacaba a la familia Miyamoto, lo cual descolocó a Hikaru, ya que a él sí que le importaba derrotar a Koushi. Ahora que descartó a Hanzo, se dio cuenta de que estaba buscando al flacucho, por lo que se decepcionó un poquito ya que no parecía nada fuerte, pero pues se convenció de que no podía juzgar un libro por su portada y se fue por el momento. Ahora, volviendo con Sanae, esta recibió una carta de Hikaru en la que prometía alejarse por el momento, por lo que el matrimonio entre los dos estaba en pausa. Sin embargo, al otro día se dio cuenta de que no iban a dejarla en paz, ya que Hikaru fue a la escuela buscando a Koushi. Quienes los recibieron fueron los pandilleros, quienes se mataron de la risa cuando Hikaru dijo que buscaba al más fuerte, puesto que Koushi era un miedoso. Para que pudiera pelear con el verdadero rey de la escuela, le trajeron a Saigo, ya que ellos le seguían siendo fiel a pesar de la paliza que le dio a Tenka. Al verlo, Hikaru no podía creer que él fuera el más fuerte, así que Saigo se molestó y fue a defender su honor, pero para la sorpresa de nadie, lo mandaron a volar de un solo puñete.
Por eso, los pandilleros delataron a Koushi, quien estaba escondido entre la multitud. Pero por suerte no estaba solo, ya que Momoko no pensaba dejar que un posible asesino le pusiera un dedo encima. Al oír que lo estaban confundiendo con un enemigo, Hikaru se cagó de Richard, ya que él practicaba el estilo de la familia Shingo, los cuales pertenecían al este. Tratándose de un aliado, era aún más raro que buscara pelea. Entonces Hikaru les contó que era un duelo de amor, o sea que pensaba ganarse el amor de su prometida, derrotando al hombre que ocupaba su corazón. Al oír algo tan varonil, Momoko se puso completamente de su lado, ya que era todo lo que estaba bien en la vida para ella. Sin embargo, Koushi obviamente no pensaba lo mismo. Por desgracia, no podía evitar el duelo, entonces trató de ganarlo como los otros, o sea, con palabras. Por eso le mencionó que ganarse el corazón de una mujer atacando a un desconocido, que no tenía nada que ver, es simplemente ridículo. Básicamente, trató de quitarle importancia al duelo por medio de la lógica. Lamentablemente, Hikaru no entendía tan bien el japonés moderno, ya que él pertenecía a un pueblito del norte con su propio dialecto. Así que el prota prácticamente estaba hablando con una bestia. En eso, Sanae se dio cuenta de que su compromiso estaba afectando a Koushi, así que corrió a su casa y buscó el disfraz que juró no volver a utilizar, ya que esta vez la vida del prota podía estar en juego. Ya cuando Hikaru estaba a punto de enviar a Koushi con la pelona, Sanae llegó para detenerlos, cosa que fue súper vergonzoso para ella. Pero la abuela le había dado ese traje para controlar su miedo a los hombres, ya que desviaba toda su atención a la vergüenza que le daba utilizar un traje tan revelador. El único problema era que su poder estaba limitado al 20% por dicho traje, o sea que tenía que ganar con una fracción de su fuerza, aunque todo era por el bien del prota. Así que le dijo a Hikaru que tenía un mensaje de Sanae para reemplazar a Koushi en el duelo del amor. Obviamente a Hikari esto no le interesaba demasiado, por lo que empezaron a pelear, pero luego de un montón de patadas, Sanae se dio cuenta de que enfrentar a un artista marcial era muy distinto que apalear yakuzas o salvar personas en peligro, ya que sus golpes no le hacían ni cosquillas. Hikaru por su lado se decepcionó, ya que era mucho más débil de lo que pensaba, entonces le dio un golpe y casi la deja knockout. Rápidamente Hikaru se dio cuenta de que Sanae no estaba utilizando todo su poder, entonces le recomendó utilizarlo. Sin embargo, la abuela le había mencionado que la forma de liberar su poder era quitándose más ropa todavía, a lo Kill la Kill, ya que mientras más vergüenza sentías, más poder podías concentrar, cosa que no era una opción que le gustara mucho, ya que toda la escuela estaba observándola, al igual que Koushi. Por desgracia, Hikaru pensaba ir contra el prota si es que ella no se ponía seria. Entonces se quitó el sujetador y la faldita para quedarse con un bikini ultra diminuto, el cual le permitía concentrar el 100% de su fuerza en una parte de su cuerpo. En ese momento Hikaru se dio cuenta de que ese traje era un atuendo legendario en la familia, por lo que pudo reconocer a Sanae, pero pues ya era demasiado tarde, ya que de un patadón lo mandaron a contar ovejas. Rápidamente, Sanae escapó con Hikaru, así que al día siguiente todos estaban hablando sobre la enmascarada pervertida. Sin embargo, aún no sabían su identidad, entonces todo estaba bien. Lamentablemente, Hiroha empezó a vender fotos de la enmascarada en su versión más hot, ya que Hanzo se había gastado los ahorros de la familia en una cámara, y para recuperar este gasto tan tonto, la waifu tuvo que activar la mentalidad de tiburón, ya que con tantos pajines, las fotos eran el real negocio millonario. Días después, Momoko vio toser al prota, entonces lo amarró para que dejara de estudiar y se concentrara en descansar, aunque pues esto le dio la idea de meterse a la cama con él, por lo que el prota se liberó y la amarrada resultó ser Momoko. El otro día, Hanzo también se refirió, aunque Hiroha esto le llegaba altamente, ya que un resfriado no era nada para ese. En eso, se topó con Momoko y le contó que Koushi estaba resfriado, por lo que Hiroha se alarmó y le preguntó toda preocupada si es que el prota estaba bien, cosa que contrastó bastante con el trato que le había dado a Hanzo. Entonces, este fingió que se estaba yendo al cielo, pero ni así logró su sueño de ser atendido por Hiroha. Sanae por su lado estaba ahí de chiripa, así que sin querer escuchó todo el chisme. Entonces, volviendo con Koushi, este se encontraba estudiando, pero tosió enfrente de las dos waifus, así que estas le pidieron que fuera al médico. El prota no quería hacerlo ya que era un resfriado bastante simple. Sin embargo, la mirada de gatito de las waifus simplemente era demasiado para decirles que no. Entonces, al final aceptó ir a un chequeo. Obviamente estaba débil por la fiebre, por lo que tuvieron que cargarlo entre las dos, pero como ambas eran muy hiperactivas, trataron de llevarlo lo más rápido posible a Koushi, sin importar su seguridad, así que terminaron chocando con Sanae. Por suerte, el prota se amortiguó en sus pechos, por lo que decidió irse con ella antes que con las waifus. Sabia decisión del prota. Como Sanae era mucho más grande que las otras dos, esta pues podía cargarlo sola, pero pues esto no le gustaba a las waifus. Entonces, Hiroha se fue corriendo con Hanzo.
El pobre chico pensó que venía a cuidarlo y escuchar que irían al médico solamente lo ilusionó más. Sin embargo, la triste realidad era que lo llevaron para cargar a Koushi, por lo que Hanzo se enojó con el prota como si fuera su archienemigo. Para vengarse, atrapó al doctor y utilizó su cara para hacerle los tratamientos más extraños posibles a nuestro prota. Y luego utilizó su rostro para fingir que lloraba como nenita por una inyección, ya que así su reputación quedaría en el piso. En esto, Iroha lo llamó, así que fue contentísimo pensando que por fin se iba a preocupar por él. Sin embargo, Iroha solamente estaba molesta porque no lo había visto, y dentro de poco lo iba a necesitar para cargar a Koushi de regreso a casa. Por desgracia para Hanzo, las enfermedades también empezaron a llamarlo. Así que le pidió un momentito a Iroha para regresar a ver pacientes, pero pues ella no era de las que se tomaba en cuenta sus peticiones, así que lo llamó de regreso. Obviamente, las enfermeras también lo querían, por lo que fue yendo de un lugar a otro, hasta que terminó yendo con la cara de Koushi con las enfermeras, y luego fue con Iroha con la cara del doctor, cosa que resultó en que las enfermeras se dieron cuenta de que algo andaba mal. Por eso, al final terminaron liberando al doctor y este se vengó de Hanzo dándole la medicina para su gripe, pero con la aguja más grande del mundo, lo cual resultó en que Hanzo saliera llorando como niñita. Koushi por su lado también salió, entonces Iroha se olvidó de Hanzo y fue a felicitarlo por ser vacunado sin llorar, no como Hanzo, cosa que lo enojó aún más que antes. Al llegar a su casa, Koushi se encontró con su padre y este se indignó al ver enfermo a su hijo, entonces lo metió a un sauna para botar todas las toxinas. Mientras tanto, Sanae se fue a buscar hierbas medicinales, por lo que Iroha fue tras ella, ya que no podía dejar que Sanae cure a Koushi primero, por lo tanto buscó en los papiros de su familia, y luego subió a la montaña más alta de la zona para encontrar las hierbas que necesitaba. Sin embargo, Sanae estaba ahí hace un buen rato, por lo que esa ya tenía un montón. Curiosamente, la waifu compartió las hierbas con Iroha, ya que a Sanae no le interesaba quién lo curaba, solamente quería ver sano a Koushi, y menos mal que lo hizo, ya que justo llegó su abuela para llevársela a entrenar. Entonces, Sanae le pidió a Iroha que fuera con las hierbas para ayudar a Koushi, ya que esta no podía por el momento. Volviendo a casa del prota, su padre regresó nuevamente y se llevó una gran sorpresa al ver que había un impostor en su casa. Ya que sí, Hanzo había reemplazado al viejo de Koushi para hacerlo pasar un infierno, casi literalmente. Pero pues su suerte terminó, ya que Unken lo mandó a volar de un solo ataque por el pecado de utilizar su rostro. Luego de esto, el prota se liberó y Unken se volvió a ir de viaje. Así que pues el prota volvió a descansar. Al ratito, Iroha llegó, pero se dio cuenta de que había una bolsa moviéndose al costado de la cama de Koushi, aunque pues no le tomaron tanta importancia. Así que Momoko se fue a preparar la cena y un tecito, mientras que Iroha se quedaba cuidando Koushi. En ese momento, la waifu se puso a pensar en lo mucho que le gustaba el prota, pero al mismo tiempo se contenía ya que sabía que él tenía Momoko. Sin embargo, por un ratito se dejó llevar y le dijo que quería besarlo por su propio bien, ya que los resfriados se curaban cuando se lo pasas a otra persona. Por suerte, Iroha reaccionó justo antes de hacerlo, por lo que le pidió perdón, pero en realidad el que estaba en su cama era Hanzo, quien había reemplazado a Koushi, y por eso estaba súper celoso del prota, ya que él podía causar que Iroha se porte de esa manera. Por eso le preguntó por qué trataba tan diferente a Hanzo, pero pues Iroha no creía que él se mereciera un mejor trato, ya que lo veía como un inútil, virgen otaku y miles de cosas que solamente enojaban más y más a Hanzo, así que se desquitaba con la bolsa del piso. Por suerte para él, Iroha seguía queriéndolo un montón, ya que fue el único que se quedó, y resulta que su padre era un líder muy bueno, pero esto se vio como una debilidad para el clan. Entonces un montón de peleadores se fueron. Luego, el mando quedó para Iroha, pero ella también fue vista con debilidad, así que no pudo recuperar la gloria del clan. Aún a pesar de esto, Hanzo siempre se quedó, entonces lo apreciaba por eso, cosa que hizo llorar a Hanzo y ocasionó que su disfraz se cayera a pedazos. Apenas Iroha se dio cuenta de que Hanzo la había engañado y vio sus momentos más sentimentales, se molestó y empezó a molerlo a golpes. Todo mientras que el prota se arrastraba por el cuarto, ya que él era quien estaba dentro de la bolsa. Días después, una nueva profesora llamada Inajo se presentó en el colegio, y era tan sexy como estricta, aunque al mismo tiempo también parecía interesada en Koushi y Sanae, ya que se quedó viéndolos fijamente. En clases le hizo preguntas de derecho a nuestro prota, el cual pudo responder, pero pues no completamente. Y resulta que Inajo sabía mucho de leyes gracias a que en su juventud quiso ser fiscal también, al igual que Koushi, cosa que lo sorprendió bastante. Esta creía que podía serle de mucha utilidad con su conocimiento, así que después de clases le ofreció ir a su casa para leer sus libros de derecho, cosa que sorprendió mucho a las waifus, pero pues Koushi les dijo que se controlaran con la profesora, ya que ella solamente quería ayudar. La que sí no se fiaba ni un poquito de Inajo era Sanae,
ya que podía ser una de las enemigas de Koushi, así que lo siguió en secreto y luego de que se fuera con el prota se puso a investigar dentro de su habitación, por lo que encontró una hoja con información sobre la familia Inuzuka. Así que claramente era alguien que iba tras él desde el inicio. Al otro día se puso aún más apegada al prota almorzando con él y estas cosas, lo cual era bastante raro para una profesora. Por lo que Sanae se encargó de recalcarlo, pero pues Koushi no dijo nada, ya que no veía ningún peligro en la profesora. En eso encontraron un sujetador en la comida de Koushi, por lo que le acusaron de ser un ladrón de ropa interior. Pero pues aprovechando que la profesora estaba ahí, armaron un juicio para averiguar la verdad. El único que había visto a Koushi en el día era el profesor de gimnasia. Entonces este acusó al prota de escaparse de la clase, agarrar el sujetador y comer como todo un pervertido con el sujetador en la mano. Luego supuestamente lo había guardado e hizo como que nada pasó, pero pues Inajo conocía un hueco en su historia, y era que el almuerzo de Koushi estuvo vacío desde el inicio. O sea que el profesor no había podido verlo comer, ya que Momoko se había olvidado de mandarle su almuerzo. Gracias a esto, Inajo logró crear una teoría en contra del profesor, en la que lo acusaba de sentirse celoso, ya que Koushi no le prestaba atención en sus clases. Para colmo, luego fue al salón para leer, por lo que se enojó y le guardó el sujetador en su bento que pensó que estuvo comiendo. O sea que el verdadero pervertido era el profesor, no Koushi. Esta teoría tenía todo el sentido del mundo, así que lo apalearon en vez de a Koushi, y gracias a Inajo, el prota quedó libre de toda duda. De todas maneras, Sanae creía que ella era un peligro, así que no vio otra opción más que encararla después de clases. Aunque Inajo le dijo que no se preocupara, ya que ella en verdad no era ninguna enemiga. Resulta que venía de una familia excluida, la cual peleó en el pasado con la familia Nakajima para volverse la familia protectora de los Inuzuka. Sin embargo, perdieron la batalla y fueron desterrados. Inajo, por su lado, había entrenado y estudiado para cuidar a Koushi. Obviamente sabía que no podía quedarse con el prota como hombre, ya que él ya tenía a Momoko, pero igualmente quería ser su guardiana de lejitos, así que no tenía por qué temerle. En la noche, Inajo fue a estudiar con Koushi y escuchó a este decir que odiaba a los artistas marciales, cosa que Momoko escuchó, así que fue un golpe directo al corazón. Para colmo, Inajo fue directo con ella para pedirle que se fuera de la casa, ya que a estas alturas Momoko era un supuesto estorbo en la felicidad de Koushi, y por lo que había escuchado le creyó todo Inajo. Al rato, Sanae terminó sus compras del súper, pero empezó a llover, así que se quedó un rato esperando a que pare. En eso vio a Momoko caminar sola y triste, entonces la llevó a tomarse una ducha y escuchó cómo Inajo la había botado de la casa por ser un mal para Koushi. Cosa que para Sanae era totalmente falso, ya que el prota había cambiado para bien desde que ella llegó. Esto animó a la waifu, pero al mismo tiempo en la casa de Koushi, la profesora empezó a mostrar sus verdaderas intenciones, ya que se lanzó contra Koushi intentando hacer el delicioso. Obviamente, él le dijo que no, ya que iba en contra de sus principios meterse con una sensei. Sin embargo, Inajo se pasó los principios por la raja y lo sedó, ya que su único objetivo era revivir su clan. Para esto, lo llevó al altar y trató de casarse con él, pero antes de que los declararan marido y mujer, Sanae apareció para detener el matrimonio y llevarse así a Koushi. Inajo fue tras ella y le dijo lo sorprendida que estaba, ya que pensó que con el discurso que le había dado, ya la había convencido de que no era una amenaza, pero pues gracias a que votó a Momoko, Sanae se dio cuenta de que no tenía buenas intenciones. Por eso empezaron a pelear para ver quién se quedaba con Koushi. Sin embargo, en el lugar donde estaban empezó a correr mucho viento, así que volaban un montón de objetos que podían lastimar a Koushi. Debido a esto, ambos detuvieron la pelea para proteger al prota, ya que por más que eran enemigas, efectivamente querían mantenerlo a salvo. Luego de horas y horas de desviar objetos, ambas quedaron destrozadas, pero lograron salvar a Koushi. Así que Sanae le pidió que se conformara con esto, ya que este ya tenía una persona en mente con la que quería casarse, y por eso ninguna de las dos podía quedarse con él. Felizmente, Inajo aceptó su derrota, así que se fue y dejó su puesto de profesora, cosa que alegró bastante a nuestro prota, ya que después del momento caliente no sabía cómo volver a verla a los ojos. Aunque se fue una y llegaron 4, quienes también querían casarse con Koushi por el bien de sus clanes. Días después, el salón de Koushi se puso a hacer una casa de terror para el festival escolar, pero las cosas empezaron a ponerse un poco raras, ya que se caían cosas y el ambiente era muy sombrío, por lo que Momoko estaba aterrorizada y no era la única, ya que todos tenían miedo de la maldición de Yasawa, que pues era un fantasma que perseguía a todas las clases que hacían casas embrujadas. Justo Momoko vio una chica en la entrada del salón, pero cuando se lo emocionó a Koushi, esta desapareció de un momento a otro, por lo que Momoko fue corriendo a buscarla, ya que no podía creer que en realidad había un fantasma en la escuela. Al rato, todos escucharon a la waifu soltar el grito de su vida, así que fueron a buscarla, pero solamente se le había caído un maniquí encima. De todas maneras, Momoko había visto a alguien, por lo que preguntó más a detalle sobre esa tal Yasawa, y por eso le comentaron que era una alumna de antaño que había participado en el festival escolar.
aunque lamentablemente había fallecido mientras calmaba la casa embrujada de su salón. Así que a partir de ese momento empezó a atacar a todos los que hacían casas embrujadas. En eso, Iroha fue a visitarlos y se preguntó por qué todos estaban con caras de asustados, así que le contaron sobre el fantasma, cosa que asustó mucho a la waifu. Para colmo, al llegar al salón se encontraron con la supuesta Yasawa en el pozo que habían preparado, casi como homenajeando a la chica del aro, la cual desapareció de un momento a otro. Esto confirmó que estaban pasando cositas ahí, entonces fueron directo a ver los anuarios para confirmar si es que era la chica de la clase, y sorprendentemente se parecía mucho. Otro que también tenía un gran parecido era Koushi, ya que Unken estaba en ese año y era como ver a su gemelo, cosa que emocionó un poquito a Momoko, ya que el viejo le parecía un papucho, y seguramente Koushi sería igual. Pero pues otra vez volviendo con el fantasma, Momoko pensó que tal vez Yasawa estaba enamorada de Unken y por eso apareció tras Koushi. Mientras estos suponían un montón de cosas, vemos a la fantasmita de lejos. Vemos a la fantasmita verde lejos a todos, aunque en realidad no se trataba de un fantasma, ya que en verdad era una compañera llamada Miyazawa Rumi, la cual era una genio de la tecnología súper tímida, y por eso nadie se percató de que ella estuvo en realidad en el salón durante todo el año. Respecto al evento paranormal del pozo, solamente fue gracias a sus dispositivos antigravedad, los cuales le ayudaron a salir, pero pues le dio tanta vergüenza explicar todo que utilizó humo para escapar. Debido a esto, ahora todos creían que ella era una fantasma, así que trató de explicárselo, pero como sí le gustaba algo Koushi, todos pensaron que efectivamente venía a pasar tiempo con él, lo cual sí que era algo que Rumi quería hacer, así que dejó que siguieran creyendo que pues era un fantasma. El día del festival, Koushi tuvo que pasarla con Rumi, pero el rumor de que ella era un fantasma ya estaba completamente esparcido por toda la escuela, así que no pensó mucho en ello y disfrutó del momento. A la hora de comer, fueron a comer unos ricos yakisobas, los cuales Rumi comía sin utilizar las manos, todo gracias a su aparato antigravedad y a los palillos especiales que funcionaban con control remoto. Luego les tomaron una foto, pero pues esta se veía bastante normal, así que los chicos del periódico escolar se quedaron confundidos. Para retocar la foto, Rumi lanzó cohetes y luego puso un montón de fantasmas genéricos en la imagen, así que los chicos pues huyeron por sus vidas. En eso la waifu tuvo ganas de ir al baño y en el camino se topó con Iroha, la cual estaba muy enojada con Rumi por adueñarse de Koushi, así que utilizó un sello especial de su familia que le permitía atacar espíritus. Este ataque se veía muy peligroso, así que probablemente lo hubiera mandado con Dios, de no ser porque Momoko intervino por ella, ya que Rumi era una chica que solo quería descansar en paz luego de declarar su amor, cosa que era el sueño de toda mujer. Por eso le pidió que la dejara cumplir su último deseo. Gracias a esto, Rumi pudo visitar la casa embrujada con Koushi. Sin embargo, Momoko no daba miedo, ya que se había torcido el tobillo deteniendo el ataque de Iroha. Para colmo, los pandilleros estaban armando alboroto, y Momoko no podía detenerlos por su tobillo, así que se rebelaron contra el prota y Rumi, ya que esa era una fantasma que no les daba miedo. Por suerte, Rumi tenía un as bajo la manga, así que utilizó su dispositivo antigravedad junto a un dispositivo de hologramas para así poder asustarlos, y luego le lanzó rayos láser para ahuyentarlos, lo cual terminó funcionando a la perfección. Ahora solamente quedaba cerrar el día con la confesión, así que todos fueron a chismear lo que el prota conversaba con Rumi en la azotea, pero pues ella sabía que Koushi tenía a Momoko, por lo que terminó aceptando su destino y se rindió en su amor. Esto sorprendió mucho a todos, ya que si lo dijo ella misma, se supone que estaba en paz con esto, cosa que sí era cierto. Así que Rumi fingió un ascenso al descanso eterno y luego reencarnó como la compañera de clases de todos, aunque lo tímida se le quedó, así que se mantuvo de perfil bajo. Por otro lado, vemos a una waifu llamada Alice, la cual se encontraba en graves problemas, ya que le estaban persiguiendo un montón de matones. Por suerte Saigo estaba por ahí, así que se terminó bajando un par antes de caer derrotado, cosa que motivó a Alice de encargarse del resto con sus habilidades ocultas. Luego vemos que Saito despertó y se puso nervioso y hasta un poco enamorado, así que salió corriendo, pero se le olvidó su chaqueta y su identificación, por lo que Alice al día siguiente se fue a buscarlo. Por casualidades de la vida, los primeros que encontró de la misma escuela de Saigo fueron nuestros protas, por lo que estos se sorprendieron de que una chica tan linda esté buscando al mastodonte de Saigo. Una vez llegaron aquí, se sorprendieron aún más al escuchar que estaban por darle una paliza a la chica, ya que perfectamente pudo ser Saigo quien estaba detrás de todo, pero por suerte él era el héroe de la historia. Incluso estaba tan agradecida con él que le dijo que podían escucharla tocar sus canciones en el parque todas las noches, así que le devolvió sus cosas, le dio las gracias y se fue de aquí. Saigo normalmente no decía ninguna palabra, pero Momoko podía entenderlo gracias al poder del amor. Entonces lo siguieron para comprar unas flores, ya que quería darle un detalle a Alice. Más tarde, vemos que Saigo se fue al parque con las rosas y la felicitó por la canción, ya que era tan buena que la había vuelto su fan. Justo por eso le pidió una palabra para ponérsela de nombre a la canción, ya que ella estaba acostumbrada a ir de ciudad en ciudad. Así que acostumbraba a dedicarle una canción a los fans de la ciudad que dejaba atrás.
Esto lo hacía más que nada porque ella no podía materializar el sentimiento de despedida, así que por eso dependía de los fans. Pero pues como Saigo no podía decir nada, al menos le dejó su firma, que en un futuro no muy lejano iba a valer bastante, luego de que ella se convirtiera en toda una estrella, ya que ese era su sueño. Al otro día, nuestros protagonistas se reunieron para conversar sobre los mejores lugares a los que Saigo podía invitar a Alice, así que empezaron a conversar sobre varias citas que Koushi y Momoko habían tenido, pero la única que llamó la atención de Saigo era la del parque de diversiones. A Momoko le parecía una tan buena idea que ella también quería ir, así que propuso una cita doble. Obviamente Koushi trató de negarse diciendo que iban a molestarlos, pero a Saigo esto no le incomodaba, así que este invitó a Alice y la waifu aceptó encantada. Por desgracia, al rato apareció un miembro de su familia, el cual la perseguía constantemente, ya que Alice escapó de su clan para dejar de ser una asesina y pasar a ser una cantante. Justamente el gángster le había ofrecido su libertad para cumplir su sueño, pero antes tenía que cumplir un último trabajito, el cual era enfriar a Koushi. Al otro día, los cuatro fueron al parque de diversiones y se toparon con Iroha y Hanzo, ya que estos estaban trabajando a tiempo parcial ahí. Momoko por su lado estaba como niño en dulcería, ya que había muchas cosas divertidas por hacer. Sin embargo, Alice estaba en un dilema, ya que no quería enfriar a Koushi, pero su libertad estaba en juego. Entonces, mientras que estaban rodando en la atracción de las tazas giratorias, distrajo a Saigo y le apuntó al prota. Para su mala suerte, falló gracias a que Momoko lo movió de casualidad, y luego Iroha trató de mejorar el ambiente aumentando la velocidad, por lo que no pudo apuntar de nuevo en todo el tiempo que estuvieron en las tazas. Luego pensó en ejecutarlo en la montaña rusa. Sin embargo, el prota se había cansado mucho en las tazas, así que no subió a la montaña, terminando en que Alice se aguantara el vértigo de gratis. A este paso, la waifu no iba a soportar mucho más, entonces le pidió a Saigo que distraiga a Momoko y este obedeció sin preguntar, por lo que Alice pudo llevarse a Koushi, aunque por fortuna Iroha pudo verlos. Gracias a esto, lograron descubrir que la waifu no tenía buenas intenciones, así que fueron a advertirle a Momoko y mientras tanto, Iroha peleó contra Alice, todo mientras que el prota estaba crucificado. Por desgracia para Koushi, Iroha perdió, entonces Alice se disculpó y le prometió que no le dolería. Sin embargo, Momoko llegó para proteger al prota. En un inicio, Alice trató de derrotarla igual que Iroha, pero Momoko no podía vencerla de ninguna manera, por lo que decidió terminar el trabajo de una vez por todas. En eso, Saigo se interpuso, aunque no por estar en su contra, sino porque ella tenía que utilizar sus manos para la música, no para hacer daño. Gracias a esto, Alice se arrepintió y dejó de intentar enfriar al prota, cosa que decepcionó al gángster. Pero pues antes de que pudiera terminar el trabajo con sus propias manos, Iroha y Hanzo lo ajusticiaron. Con este fuera de juego, Alice pudo irse a estudiar a Francia con la esperanza de cumplir su sueño. Así que Saigo fue a despedirse y le dijo good luck como últimas palabras. O sea que la canción de despedida de Alice se llamó así. Al otro día, Momoko terminó sus prácticas un tanto bajoneada, ya que su puño del dragón solamente hacía un pequeño hueco en el cielo y este no era ni de cerca todo su potencial. Para colmo, al prota le daba todo de sí, ya que le lavaba la ropa, le cocinaba y también se ofrecía para pasar tiempo de calidad en las noches con él. Pero Koushi simplemente la despreciaba, así que la pobre Momoko estaba bastante frustrada. En eso vio en la tele que estaban hablando sobre los problemas en los matrimonios y que si sentías que tu relación no iba para ningún lado, tenías que aplicar 7 consejos para solucionarlo y así recuperar el amor de esa persona especial. Por eso al día siguiente cambió su peinado, ya que un cambio siempre es necesario para mantener viva la llama de la relación. Pero pues el cambio era pasar de un pelo trinchudo a 2. Por lo que Koushi ni cuenta se dio. Momoko trató de peinarse distinto en su cara, sin embargo tampoco le interesaba mucho el prota, así que no le hizo caso. El siguiente consejo era mantener tu distancia para que te valore, así que a la hora del almuerzo se había alejado y se fue con una nerd de los trenes. Pero pues el prota, en vez de dolerle su ausencia, casi que hace una fiesta, ya que ahora podía estar a solas con Sanae. Por eso nuestra pobre waifu se desanimó, cosa que Iroha notó de inmediato. Entonces preguntó por Koushi, pero pues este se había ido con Sanae a algún lado. Hanzo dijo de inmediato lo más obvio, o sea, que estaban en una cita, pero pues Iroha le pegó por insensible, ya que seguramente no era nada así. Para su mala suerte, se toparon con Koushi y Sanae, los cuales habían ido de compras y hasta le dio un regalo a la waifu, por lo que no quedaba duda que era una cita. De todas maneras, Iroha no pensaba rendirse, así que le dijo que ellos iban a ayudar para que Koushi la vea con buenos ojos. Por lo tanto, en la noche fueron a la casa del prota a pedirle que prenda la tele. Y resulta que Momoko había ido al programa de los consejos amorosos, ya que estaban haciendo un concurso de preguntas. La idea era que Koushi viera cómo Momoko ganaba en la tele y se enamorara inmediatamente de ella. Pero cuando la waifu aparece
apareció, el prota se fue a recoger la ropa, ya que en realidad el programa le valía panchos. Hiroha trató de mantener a Koushi con la vista en la tele, por lo que Momoko empezó a responder preguntas de forma correcta. Sin embargo, cada que la waifu aparecía en pantalla para lucirse, el prota encontraba algo que hacer, cosa que le estresaba un montón a Hiroha, y esta se desquitaba con Hanzo como de costumbre. Al final, Koushi no le puso ni un ojo a la waifu, así que Hanzo recibió el palo y Momoko regresó a casa victoriosa, pensando que Koushi la había visto brillar. Pobrecito. Para colmo, en el camino se encontró un gato abandonado, entonces se le llevó a su casa pensando en los consejos del amor, ya que uno decía que tener una mascota podía ser bueno para sanar relaciones. Además, había ganado el concurso de la tele, así que merecía una recompensa. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al enterarse de que el prota ni siquiera había visto el programa. Al oír esto, le preguntó qué opinaba de tener una mascota, cosa que enojó un poco al prota, ya que este odiaba a todos los animales. Al escucharlo, Momoko guardó al gatito y decidió cuidarlo en secreto. Así que lo dejó en su cuarto y fue con Koushi, ya que había hecho polos de parejas, efectivamente para ir en match. Pero pues el prota ni loco pensaba ponerse algo así. Para colmo, al entrar a su cuarto se dio con la sorpresa de que estaba hecho un desastre, y todo por culpa de un gatito que no sabía ni que estaba ahí. Por eso trató de botarlo de la casa, sin embargo Momoko no pensaba dejar que lo echaran. Así que le dijo que si se iba el gato, también se iba a ella. Claramente Koushi le dijo que se fuera, así que Momoko se encerró en la cocina, ya que el prota no le apreciaba nada. Debido a que se la pasó llorando, no pudo hacer la cena, así que Koushi tuvo que comer fideos instantáneos, y quieras que no, esto hizo que extrañara un poco la comida de Momoko. Mientras que le daba de comer al gato, esta confesó que sí le hizo su platillo favorito, así que se tragó su orgullo y aceptó su comida, además de aceptar al gatito. También le entregó unos zapatos, ya que esa era la razón para salir con Sanae, cosa que alegró mucho a nuestra waifu, ya que los regalos eran la mayor demostración de amor. Por desgracia para el prota, al día siguiente encontraron otro gatito abandonado, aunque en este caso era mucho más grande, ya que era el mismísimo Tenka. Inmediatamente le dieron comida y regresó a la normalidad, por lo que el chico estaba recontra agradecido con nuestros protas, pero pues este tenía malas noticias para nuestro prota, ya que debido a que él había fallado en su misión de enfriarlo, ahora sus hermanos estaban tras él. Koushi se asustó, pero recordó que Tenka era un gatito, así que se la pasó. Sin embargo, este le dijo que no lo subestimara, ya que eran peleadores bastante fuertes. Lo único que le parecía raro a Koushi era que Tenka lo estaba ayudando. Entonces este le dijo que era debido a que hicieron un vínculo en ese duelo, cosa que nuestro prota no entendía, pero pues Momoko sí, ya que después de un duelo, los hombres se hacen amigos por el respeto mutuo que nació en la batalla. Por eso Momoko les dijo que celebraran como hombres, o sea, con sake, pero pues Koushi era menor de edad, así que para él solamente era jugo de naranja. Tenka por su lado sí que se puso bastante pedo. Entonces le preguntó al prota cómo podía pensar que no tenía nada que ver con las artes marciales, ya que lo estaban atacando y no iban a parar, así que estaba súper adentro. Luego de tomar, Tenka pensó en recuperar a Momoko y al ver que ella se lanzaba en ropa interior al prota, se decidió completamente a esperar su oportunidad para impresionarla. Es así como al día siguiente, Tenka trató de acompañarlo a la escuela, pero pues esto alertó a Hiroha. Entonces Tenka les dijo que venía a ayudar, aunque la waifu no le creía mucho que digamos, aunque Senka también escuchó todo y ella no le creía nadita. Al llegar a la escuela, un niñito era la sensación por su habilidad con la pelota, y este decía que su hermano le había enseñado. Nuestros protas creyeron que podía ser uno de los hermanos de Tenka. Sin embargo, el chico dijo que no lo era, y este tampoco lo delató. Así que el chibolo se fue, no sin antes advertirle a Tenka que no se entromete en su camino, ya que ya era suficiente que los haya traicionado luego de escapar de casa. Esto afectó bastante a Tenka. Entonces se lamentó solito mientras que nuestros protas estaban en clase, ya que les mintió todo ese tiempo. Para su mala suerte, Sanae estaba escuchando, entonces salió a confrontarlo, ya que sus sospechas de que Tenka estaba ocultando algo se confirmaron. El tipo le dijo que en realidad no quería hacerles daño, pero que había escapado de su casa después de fracasar en su misión, así que no estaba en la casa de Koushi para ayudar, sino para salvarse él mismo. Obviamente estaba avergonzado, así que le pidió a Sanae que no le dijera nada a Momoko, ya que si lo hacía quedaría mal ante ella, y con lo mucho que la amaba sería lo peor que le podía pasar. Sanae le respondió que si no podía decirle la verdad, su amor no era tan fuerte, ya que se estaba poniendo a él por delante de ella, cosa que no era muy romántico que digamos. Al terminar las clases, el chibolo se volvió a aparecer, pero esta vez le lanzó un pelotazo a Koushi, por lo que Tenka salió de la nada y se interpuso, ya que quería hacer las cosas bien. Por eso le reveló a nuestros protas que el niño se llamaba Tenchi y era su hermano, el cual había venido a enfriar a Koushi, así que este pensaba enfrentarlo. Momoko no estaba tan segura, pero Tenka insistió, ya que Tenchi era su único hermano de sangre. Resulta que en su familia valoraban la fuerza por encima de todo. Entonces adoptaron personas bastante fuertes, cosa que no le gustó mucho a Tenka, pero aún tenía a su hermano quien lo admiraba.
Sin embargo, al fracasar en su misión, este se decepcionó, por lo que tenía que derrotarlo para recuperar su honor. La forma en la que pensaba retarlo era con el fútbol gladiador, cosa que a Tenchi le parecía muy bien, así que fueron a una cancha a jugar. El prota no sabía cómo era fútbol gladiador, entonces Momoko le explicó que era fútbol donde la pelota era tu cuerpo, o sea, que se golpeaban hasta enviar al rival al arco. Tenka pensaba que por su cuerpo gigante tenía ventaja, así que atacó de frente, cosa que sorprendió a Koushi ya que parecía estar ganando. Sin embargo, Momoko y Hiroha veían como Tenchi lanzaba 15 o más golpes cada vez que lo esquivaba, solo que era tan rápido que era casi imperceptible. Una vez que Tenka cayó, Tenchi utilizó su balón y lo hizo girar tan rápido que parecía una pizza, cosa que dejó payaso en nuestro prota, ya que para él estas cosas eran imposibles. Hiroha le explicó que era pura física, pero claramente tenía que ser inhumanamente fuerte para lograr tales ataques. Curiosamente, Tenchi no terminó con el encuentro, ya que se dio cuenta de que su hermano estaba fingiendo para no salir tan lastimado, porque eso era lo que siempre hacía, escapar. Lo hizo de su casa y también lo hizo como hermano. Resulta que ellos dos eran inseparables, aunque solamente cuando Tenka era el fuerte, ya que apenas Tenchi demostró un talento que superaba al de su hermano, este se fue alejando poco a poco, así que lo pisoteó y trató de obligarlo a disculparse por ser tan patético. Tenka por su lado pensaba que su vida estaba acabada, ya que Momoko lo vio ser un inútil. Sin embargo, su pelota le dio una mano, aunque con puteadas, ya que esta pelota decía lo mismo que Sanae, o sea, que era un egoísta que no sabía amar. Tenka se cansó de ser así y por eso decidió utilizar su ataque secreto, el cual no había utilizado porque era súper vergonzoso. Este ataque eran pelusas de gato, cosa que le dio mucha risa a Tenchi, ya que este pensaba que él era inmune a las debilidades de su inútil hermano. Sin embargo, era una cuestión genética de la familia, así que se puso a jugar con las pelusas. Tenka aprovechó su descuido y lo mandó a volar hasta el otro arco, o sea que había ganado. Tenka le dijo que estuvo entrenando estas debilidades desde que fue derrotado por ellas, pero Tenchi seguía sin creer que había perdido. De todas maneras, se fue y le advirtió que sus hermanos vendrían, cosa que era bastante malo, ya que todos eran más fuertes que Tenchi. Sin embargo, nuestros protas estaban confiados, ya que ellos también eran muy fuertes. Y para colmo, no solamente tenían que cuidarse las espaldas, sino que ahora no tenían dónde vivir, ya que su casa se había quemado. Al otro día, el prota soñó con que su casa se prendió fuego, pero no solamente fue un sueño, ya que en realidad había pasado, y por eso su viejo llegó para decirles que tenían que refugiarse con la mujer que entrenó a Unken en su juventud, o sea, la abuela de Sanae. Esta señora les dio un cuartito al lado del departamento de Hiroha, por lo que oficialmente iban a ser vecinos. Sin embargo, a Koushi lo único que le interesaba eran sus libros, entonces estaba súper deprimido. Por eso le pidió a Momoko que lo dejara en paz por primera vez en su vida, cosa que nuestra waifu cumplió al detalle, ya que por más que quería, no molestó a Koushi para nada. Debido a esto se retorció del dolor, cosa que confundió a los demás cuando entraron a darle los buenos días, ya que parecía que estaban montándolo, pero pues nada que ver. Koushi estaba de lo más chill lavándose los dientes, así que con el malentendido aclarado, hicieron un banquete para celebrar que eran vecinos. En eso Hanzo le preguntó a Tenka por qué no había conquistado a Momoko si es que vivían juntos. Sin embargo, no era tan sencillo, y pues el mismo Hanzo debería de saberlo, ya que también vivía con Hiroha, pero pues no lograba ni que lo trataran como persona. Luego, la casera les presentó a Sanae como su nieta, aunque obviamente dijo que era una persona normal, cosa que no era tan cierto. Pero pues Koushi creía que sí. También les mostró el periódico, ya que estaban investigando el incendio, y viendo la foto de las noticias, las chicas se dieron cuenta de los responsables del incendio, ya que se trataban de artistas marciales. Pero para no preocupar a Koushi acordaron en no decir nada, aunque pues era un cuarto bastante pequeño, así que igual se escuchó todo. De todas maneras, no le interesaba mucho investigar el caso, entonces apenas Momoko le dijo que fueran a saludar a sus vecinos, le hizo caso y pasaron por el depa de Hiroha. Estos le aceptaron el presente de saludo con mucho gusto, así que fueron con Tenka, pero pues él estaba peleando con su gato, así que lo dejaron en paz. Por último, tenían que visitar al cuarto residente del lugar, que ninguno de los dos conocía. Así que tocaron y se trataba de un señor sombrío llamado Kimogari, el cual también quería ser fiscal. Básicamente el prota, pero fracasado, ya que sobrevivía con las justas y por eso envidiaba mucho a Koushi, quien tenía su mismo sueño, pero siendo más facha y con mujer incluida. Debido a esta envidia, Kimogari juró hacerle ver la dura realidad de la vida. Y ya volviendo con nuestros protas, estos se encontraron con una abuelita que decía vivir en su mismo departamento. Koushi por su lado no le creía ni pío, ya que el cuarto era una sola habitación. Sin embargo, la abuela vivía encima de los tatamis, así que la casera la llamaba vieja del tatami. Esta solamente había venido a saludar y ver cómo iban los preparativos para el día siguiente.
pero pues nuestro prota no sabía a qué se refería. Entonces la vieja le contó sobre la fiesta Yaminabe que iban a llevar a cabo al día siguiente, cosa que emocionó a nuestra waifu, ya que era una celebración donde todos ponían un ingrediente a la sopa y por esto solía ser bastante emocionante. Efectivamente, la casera estaba haciendo el caldo en ese momento, aunque al mismo tiempo le pedía a Sanae que revuelva la sopa de rodillas, todo como entrenamiento vergonzoso, ya saben, muy a su estilo. Al otro día, todos se pusieron a preparar sus ingredientes, pero Iroha cocinaba del asco, así que decidió hacer una tortilla, aunque al final le puso demasiados ingredientes. Momoko, como siempre, cocinaba rico, y Hanzo por su lado decidió hacer una receta secreta del clan Miyamoto, la cual enamoraba a todo el que la coma, tan solo con un cabello. Así que Hanzo planeaba enamorar a Iroha con esto. Tenka por su lado escuchó su plan, por lo que pensó reemplazar el pelo de Hanzo por uno suyo y dárselo hacia Momoko, para que así por fin tener su corazón. En eso Kimogari preparó las gyozas más picantes del mundo, todo para mostrarle a Koushi lo que era el infierno. Y la abuela del tatami también tenía una trampa para el prota, ya que quería hacerlo explotar para encargarse del líder de los Inuzuka, ya que ella era una asesina retirada. De esta manera empezó la fiesta Yaminabe, pero la abuela había hecho el caldo más oscuro posible, para que cada mordida sea una sorpresa, cosa que asustó bastante a todos. Para motivarlos, les dijo que si no comenzaba nadie, los iban a castigar con la sopa del demonio. O sea, una sopa con el sudor de la casera, cosa que nadie quería. Así que Momoko se atrevió a esto. Felizmente, a ella le salió su propio ingrediente, pero el siguiente fue Tenka, y este no tuvo tanta suerte, ya que le tocó gyoza súper picante, lo cual lo dejó inconsciente y fuera del juego. Esto asustó a todos, ya que no sabían lo que se podían encontrar, por lo que la casera le contó otra motivación. En el caldo había una golosina rosa, y el que la agarre iba a conseguir un año de renta gratis. Así que todos se motivaron a comer y comer, por ende las trampas empezaron a llover, más específicamente las pociones del amor, ya que Yaminabe se había enamorado de Hanzo, por lo que ambos picaron una gyoza explosiva y quedaron descalificados al igual que Iroha, quien había comido la poción del amor de Tenka. Así que esta misma dejó el juego para ir con su amado, quien se encontraba derrotado en el piso. En eso, la abuela del tatami trató de utilizar la granada cuando vio distraído a Koushi, pero pues Momoko salió de la nada y le rebotó en la cabeza, hasta llegar a la boca de la casera. Increíblemente, a ella no le hizo ni cosquillas. Para colmo, Tenka y Iroha empezaron a pelear, por lo que sus espíritus animales espantaron a la vieja del tatami, y Momoko, quien se había metido a la olla, se terminó quemando el poto, por lo que dio un salto de dolor y cayó encima de Sanae, eliminando a las dos. Esto dejaba solo a Koushi, pero aún no había encontrado la golosina rosada. Entonces la casera lo retó a ver quién lo encontraba primero, cosa que nuestro prota jugó con cabeza, ya que en vez de apuntar al azar, siguió los platillos de la casera. Así que ambos encontraron la golosina al mismo tiempo. Aunque esto ocasionó que salieran volando y terminaran en la boca del gatito. Así que al final, este resultó el ganador de tanto alboroto. Días después, Momoko se levantó temprano como de costumbre para limpiar. Sin embargo, afuera se topó con una sirvienta llamada Niku, al borde de pisar el otro mundo, la cual le pidió ayuda desesperadamente a Momoko. Esta se apiadó y la llevó al cuarto para darle de comer. Una vez se sintió mejor, esta le contó que su padre tenía muchas deudas, entonces se fue a trabajar como sirvienta a la casa de los ricos. Pero la esposa del amo que la había contratado era muy mala, así que la acusó de romper una vasija súper cara y por eso la habían botado a la calle. Desde ese momento se la pasó vagando, ya que ahora no solamente estaba desempleada, sino que tenía una gran deuda. Felizmente para ella, nuestros protas estaban dispuestos a ayudarla, entonces la dejaron quedarse. Sin embargo, no podían dejar a una mujer viviendo en el cuarto de Koushi, así que le dieron la azotea que dejó la abuela del tatami, ya que era un lugar en el que no se necesitaba pagar la renta. Para pagarles el favor, Nico se puso a limpiar la casa, ya que era una sirvienta. Pero cuando necesitaron tapar el techo, la waifu se ofreció porque también era carpintera. Curiosamente, no solamente era eso, sino que también sabía jugar tenis, así que ayudó a Iroha en su partido, y luego llevó a Tenka a la casa, ya que se necesitaba llegar lo antes posible. Así que demostró que también conducía bastante bien, para llegar en tiempo récord. Efectivamente, Niku sabía hacer de todo, por lo que Momoko sentía que se estaban aprovechando de ella. Pero en eso Niku le dio un pepazo que la dejó inconsciente, y luego fue a prepararles la comida a Koushi y los demás. Todos comieron encantados y no se preocuparon por la ausencia de Momoko, ya que pensaban que seguramente se había ido a algún lado. Pero cuando esta llegó, se quedó viendo fijamente a Niku, ya que esta se volvió sospechosa debido al ataque que le dio a Momoko. Antes de dormir, le contó lo que había pasado a Koushi, sin embargo este no le creyó ni una sola palabra, así que se fue a dormir de lo más chill. Pero pues al día siguiente recibió una carta de Niku, en la que le decía que se iba de la casa ya que parecía molestar a Momoko. Koushi se enojó bastante debido a esto, ya que culpaba a Momoko por la partida de Niku, así que durante todo el día le ignoró. Al terminar las clases, encontraron que a Niku le estaban asaltando para cobrarle lo que debía. Entonces nuestros protas saltaron a su ayuda, y pues Koushi le ofreció su hogar nuevamente.
ya que estar en las calles era demasiado peligroso para ella. Y respecto a Momoko, el prota le dijo que la aceptaría y punto. Momoko obviamente seguía sospechando, entonces se mantuvo alerta, hasta que la noche Nico le confesó a solas que iba a enfriar a Koushi esa misma noche. Claramente Momoko reaccionó, así que Nico se hizo la víctima y acusó a la waifu de atacarla, cosa que enojó mucho más a nuestro prota, el cual le dijo a Nico que se mantuviera tranquila, ya que Momoko solamente tenía celos de lo buena que era en las tareas del hogar. Claramente no era el caso, pero pues Koushi igualmente salió un rato con Nico. Entonces Momoko le contó a todos sobre las intenciones asesinas de Nico. Sin embargo, nadie le creyó, ya que se supone que un artista marcial tiene un espíritu de pelea por más bajo que sea, cosa que estos no habían visto en Nico. Así que Momoko quedó como que estaba algo paranoica. El resto de días, Momoko trató de mantenerla vigilada y no perder ante ella, pero en realidad Nico sí que era mejor en todo, hasta en personalidad. Así que Momoko le pidió que hablaran sobre sus intenciones y Nico al final aceptó. Al mismo tiempo le dejó una carta a Koushi, en la que avisaba que estaba en el patio trasero con Momoko, pero mientras que iba, Nico le reveló a la waifu que era una cosplayer, la cual adquiría la habilidad de su disfraz. Gracias a esta habilidad pudo volverse la muñeca de Tenten, una de las hermanas de Tenka, o sea que iba tras la cabeza de Koushi en realidad. Además, provocó a Momoko diciendo que su amor con Koushi era superficial, cosa que enojó mucho a esta, y por eso se lanzó su ataque del dragón, pero pues justo llegó el prota, así que Nico regresó a su forma de sirvienta. Como Koushi vio que la atacaron en vivo y en directo, botó a Momoko de la casa, cosa que enojó mucho a sus compas, ya que sin importar lo que haya hecho, no tenía que hacer esto. Entonces, todos se fueron a buscar a Momoko. Esta se encontró con un hombre con un espíritu de batalla súper elevado, el cual venía de un miembro de la familia Koganeo, o sea, que era un hermano de Tenka también, por lo que Momoko le lanzó su ataque más poderoso, pero lo detuvo con las manos. Aún así, logró hacerle daño, entonces este le dijo que se llamaba Tenga como señal de respeto, y luego se fue de aquí. Mientras tanto, Koushi fue emboscado por los otros dos hermanos de la familia Koganei, llamados Tenrei y Tenten, los cuales habían sido llamados por Nico. Ahí, el prota se dio cuenta de que ella era una traidora, pero igualmente ya no le importaba, puesto que Tenten se deshizo de ella en ese preciso momento, y luego le lanzó un ataque a Koushi, aunque en su caso no murió de inmediato, y resulta que le hizo tragar un veneno que lo iba a enfriar en 7 días. Al llegar a casa, Hiroha se puso a analizarla para ver si estaba envenenado con lo que le dijeron, y efectivamente era cierto. Resulta que ese veneno pertenecía a la familia Miyamoto, o sea que Tenten había robado a los miembros de su clan y los secretos que guardaban, lo cual enojaba mucho a Hiroha, sobre todo porque el veneno estaba modificado, entonces no podía preparar ningún antídoto. La única opción de conseguir la cura era ir al templo Kogenai tal y como dijo Tenten, pero para ganar el antídoto iban a tener que pelear contra los hermanos de Tenka. Esto no le preocupaba a los compas, pero a Koushi sí, ya que no quería poner en riesgo a nadie para salvarlo a él, entonces les pidió que no hicieran nada. Claramente algunos se molestaron y otros se entristecieron, pero respetaron su decisión. La que no quería aceptarlo pues era Momoko, ya que ella sabía lo peligroso que era ir al templo Kogenai, sobre todo después de enfrentar a Tenga. Sin embargo, aún así quería luchar por Koushi. Para su mala suerte, este le dijo que no quería su lástima, ya que todo lo malo de su vida empezó cuando ella apareció, o sea que era su culpa. Por eso su único consuelo de irse al cielo era que pronto se iba a alejar de ella. Sin embargo, a pesar de todo lo que le dijo, Momoko no pensaba dejarlo en paz ni en el cielo, así que se comió una de las bolas que Hiroha estuvo analizando, cosa que sorprendió a Koushi e hizo que se sincerara, ya que en realidad sí que quería vivir, solo que le daba mucha vergüenza pedir ayuda. Entonces, ahora que había admitido la verdad, llamó a todos para que empezaran a prepararse para luchar contra la familia Kogenai, incluyendo a Koushi, quien tenía el pergamino de su padre en el que le dejaron la técnica secreta de su familia. Por desgracia, tenía muy poco tiempo para aprenderla, así que se puso serio a la hora de seguir los pasos, pero pues como el pergamino fue escrito por su padre, le costaba bastante. Luego de una semana, nuestros protas partieron al templo y todos estaban confiados menos Koushi, quien ni siquiera pudo enfriar una paloma, así que mandarse a pelear con tigres era una locura. Al llegar, Tenten lo recibió para explicarle las reglas, las cuales eran bastante simples. Cada hermano que derrote les iba a dar un ingrediente para hacer el antídoto. Entonces, si derrotaban a Tenga, podrían salvar a Koushi, que por el estado en el que Tenten lo vio, solo iba a durar hasta la puesta del sol. El primer hermano que iban a enfrentar era Tenrei. Entonces Tenga salió al ring, ya que él tenía que ser el primero en salir a luchar. Tenrei se moría de risa, así que liberó a Tenchi para que fuera justo, puesto que Tenka solo era demasiado fácil. Este obviamente no desaprovechó la ventaja y Tenchi también quería pelear codo a codo con su hermano, así que ambos unieron fuerzas para lanzarle un superataque a Tenrei.
Sin embargo, este no fue suficiente, así que se levantó fácilmente y atacó con las bolas de billar a ambos hermanos, ya que los utilizaba como proyectiles. De esta manera logró derrotar fácilmente a ambos hermanos, así que Tenrei se lanzó contra Koushi, ya que el combate con Tenka lo había incitado demasiado, así que necesitaba enfriar a alguien urgentemente. Por suerte, Sanae llegó a la acción para defenderlo y lo hizo con un traje nuevo que le daba mucho más fuerte que el anterior, así que estaba súper confiada en ganar. Para su mala suerte, Tenrei volvió a pelear calmado, así que atacó a Sanae de todas las direcciones, utilizando el truco más básico en el billar, o sea el rebote. Con esta técnica, Sanae no podía adivinar de dónde venían los ataques, pero pues era el menor de sus problemas. Y resulta que el nuevo traje tenía partes que se desprendían ante el primer ataque, así que estuvo peleando con las nachas al aire por un buen rato. Para colmo, Tenrei se puso a jugar hasta dejarla completamente en bolas, pero como sabemos muy bien, la vergüenza era un poder en Sanae, así que cuando estuvo a punto de mostrar la pechonalidad, esta liberó el poder del Pegaso y lo utilizó para guanchotear a Tenrei. Con esto, nuestros protas podían avanzar a la siguiente fase, pero Sanae ya no podía seguir ayudando, así que dejó todo en manos de Koushi y sus compas. La siguiente en enfrentar a nuestros protas era Tenten, así que Iroha salió a pelear, ya que Tenten fue quien había visto su aldea con cara de niña buena, pero al final solamente era una traidora. Claramente a Tenten no le importaba que la llamaran así, por lo que sacó sus armas, que eran nada más y nada menos que los luchadores del clan Miyamoto, los cuales ahora eran sus esclavos. Por suerte, Iroha tenía a Hanzo, entonces entre los dos empezaron a derrotar a las marionetas, ya que tenían mayor calidad. Sin embargo, los números también importaban, y por eso Iroha se vio rodeada por muchas marionetas. Curiosamente, no estaba alterada ni nada, ya que desde que su clan se fue a la ruina, había estado rodeada en muchas ocasiones, pero pues Hanzo siempre estuvo a su lado para cuidarle las espaldas, entonces no tenía de qué preocuparse. Tenten se conmovió al ver la confianza que tenían, entonces los acusó de ser un par de amantes que fingían ser compañeros. Sin embargo, le dijo que nada que ver, ya que su relación era más como la de sus hermanos, que confían ciegamente uno en el otro. Esto destrozó el corazón de pollo de Hanzo, ya que él sí la veía como algo más. Por ende, su espíritu de pelea bajó un poco, pero no fue suficiente para desequilibrarlo. Debido a esto, Tenten le dio su pésame a Hanzo, ya que Iroha no podía verlo con esos ojos, puesto que en su corazón estaba Koushi. Estas acusaciones sí desequilibraron a Iroha, ya que eran verdad, y además Momoko estaba ahí, entonces quedó expuesta como una gata rompehogares. Por lo tanto, Iroha atacó directo a Tenten para callarla de una vez por todas. Para su mala suerte, no podía atravesar fácilmente a sus guardias. Además, Tenten tenía una sorpresita que era nada más y nada menos que el ataque definitivo de los Miyamoto, el cual pudo descifrar luego de una miradita al pergamino de su familia. Y para colmo, lo aplicaba mejor que Iroha. Así que terminó derrotando a Hanzo y a ella de un solo ataque. Y para poner la cereza sobre el pastel, la acarició para humillarla. Y fingiendo que la entendía por no tener el corazón del hombre que amaba, la exponía como la rechazada enfrente de Koushi y Momoko. En eso Hanzo se levantó y le dijo que le quitara las manos de encima, pero Tenten lo amordazó con sus marionetas. También le recordó cuando se conocieron, ya que en ese momento Hanzo vio a través de la sonrisa falsa de Tenten, y pues rechazó su oferta de unirse a ella, y por eso ahora no podía estar en un clan fuerte. Para Tenten esto era una lástima, pero para Hanzo siempre fue la decisión correcta, ya que sus marionetas literalmente sangraban por los ojos a causa de las drogas que les daba para controlarlos, o sea que no eran nada felices a su lado. Esto enojó mucho a Tenten, entonces trató de enfriarlo para siempre. Sin embargo, Iroha se levantó y decidió terminar con todo de una vez. Tenten trató una vez más de protegerse con sus marionetas, pero estas se hicieron a un lado con una sola orden de Iroha, ya que ella era su verdadera líder, por lo que Tenten decidió acabarla con su propia técnica, aunque con sus retoques para mejorarla. Iroha por su parte lo dio todo en un ataque, así que logró igualar el poder de Tenten, pero el añadido de poder de la familia Kogenai hizo la diferencia, así que Momoko intervino y aceptó la derrota. En ese momento, Iroha no podía ni verla a los ojos, pero Momoko le pidió que levantara la cabeza, ya que el corazón de Koushi aún no tenía dueña. Por más que ellos dos estén por casarse, el amor venía solo de ella. Entonces Iroha aún tenía oportunidades, por eso le pidió que siguiera dándolo todo para que a su debido momento ambos luchen por el corazón de Koushi. Tenten por su lado entendía a la perfección lo difícil que era ser honesta consigo misma respecto al amor, ya que el único hombre que la había entendido le pertenecía a Iroha. Y en su caso, no había nada que pudiera hacer para recuperarlo, así que se rindió voluntariamente y lo dejó avanzar para que peleen contra Tenga, por lo que Koushi y Momoko subieron hasta la cima de la montaña con la esperanza de todos sus compañeros. Y por primera vez desde que llegó, Koushi le dio una mano a Momoko, cosa que era la primera muestra de afecto hacia ella, así que estaba más motivada que nunca para pelear.
Ahí arriba estaba Tenga. Entonces Momoko le dijo que venían por el antídoto, cosa que avergonzó a Tenga ya que él seguía las leyes de las artes marciales, así que nunca haría nada tan sucio para traerlos. Kouchi escuchó esto y de inmediato trató de dialogar con él, ya que ambos tenían un afán por cumplir las leyes. Para la mala suerte del prota, Tenga solamente creía en la ley del más fuerte, así que les dijo que pelearan en vez de seguir perdiendo el tiempo. Debido a esto, Momoko le lanzó su ataque más poderoso, que era incluso más fuerte que la última vez que lo utilizó contra Tenga, gracias a que Kouchi le había mostrado un poco de afecto. Sin embargo, solamente logró hacerle rasguños y para colmo Tenga había descubierto un poder oculto en su familia, el cual lo curaba ante cualquier daño. Y no solamente eso, sino que lo volvía más fuerte. Gracias a esto, mandó a volar a Kouchi de un solo ataque y por poco y lo manda con Dios, por lo que el prota estaba que se hacía la picha en los pantalones. Inmediatamente se puso a buscar a Momoko, ya que ella siempre lo salvaba de todos los peligros. Así que Tenga se decepcionó completamente del heredero de los Inosuka, ya que la pobre Momoko se había sacrificado para salvarle la vida, y tan solo era un inútil cobarde. Al ver a la waifu estampada contra una roca, Kouchi se dio cuenta de que tenía que luchar, pero ni siquiera podía lanzar un ataque. Así que Tenga decidió acabar con su vida. Por suerte, Momoko no estaba muerta, ya que utilizó su aura para aguantar el ataque y salvar así a Kouchi. Sin embargo, por culpa de todo su esfuerzo, el veneno se había esparcido mucho más rápido por su cuerpo. Entonces ella iba a irse al cielo primero. Obviamente Tenga no quería ganar una pelea por esas razones, entonces le dio el antídoto. Aunque lo que Tenten había previsto era solamente para una persona, por lo que Kouchi tenía que decidir si es que se salvaba él o Momoko. Ella quería que el prota se lo tome, pero Kouchi no quería así, ya que a fin de cuentas la única que sabía pelear era ella. Así que tenía que ser esta quien se salve. Sin embargo, Momoko veía a Kouchi mucho más que como un peleador, ya que él siempre quería hacer lo bueno, y eso le hacía una mucho mejor persona que ella. Por eso le pidió que se lo tomara antes de desmayarse. Por desgracia para ella, Kouchi había aprendido a valorar lo mucho que Momoko ayudaba, tanto que empezó a creer que su vida no era vida sin ella, así que al final terminó dándole el antídoto a ella. Mientras tanto, sus amigos subieron la montaña para ver cómo estaban, pero al llegar se dieron cuenta de que Kouchi estaba frío por el veneno. Hiroha perdió los estribos, así que se lanzó contra Tenga, pero este la mandó a volar sin mucho esfuerzo, al igual que a Tenga. Pero en vez de estar feliz por derrotarlos, estaba bastante enojado, ya que él quería pelear contra personas fuertes, pero solamente se encontraba con personas inútiles y debiluchos. En eso, Momoko se despertó y vio el cuerpo de Kouchi completamente envenenado, por lo que le sangró el ojo de la ira y liberó un poder mucho más fuerte del que tenía antes. Resulta que los líderes de la familia tenían un poder arcano oculto, el cual era la cúspide de su fuerza. Entonces, le lanzó el ataque más fuerte jamás visto a Tenga para destruirlo. Sin embargo, este logró regenerarse, y el daño fue tanto que regresó como un monstruo, o también visto como dios de la guerra para los Kogenai. Obviamente quería seguir probando su nuevo poder, pero Momoko empezó a dudar, ya que poco a poco empezaba a caer en cuenta de que Kouchi estaba muerto, y que nunca más iba a volver a pasar tiempo con él, por lo que los días en los que sintió que tenía una familia a su lado pasaron y esto se había convertido en lo más importante para ella. Así que literalmente le habían arrancado su razón para vivir. Por esto luchó con todas sus fuerzas para al menos vengarlo. Sin embargo, mientras que ella peleaba, el prota soñó con su madre, ya que aún quedaba alguito de vida, y por eso recordó cuando le dieron un poder especial de niño, el cual estuvo dormido todo ese tiempo para ocasiones de emergencia como estas. Ahora, volviendo con Momoko, esta atacaba y atacaba, pero Tenga era mucho más rápido. Así que logró ganarle la espalda para lanzar un ataque final. Sin embargo, sintió una mirada asesina detrás suyo y era nada más y nada menos que Kouchi. Gracias a esta distracción, Momoko tuvo tiempo para canalizar su ataque más poderoso y con toda la energía que tenía ahora, logró despejar el cielo completamente, incluyendo a Tenga, quien salió volando hasta la otra montaña súper lastimado, ya que el poder que recibió superó con creces a su capacidad de regeneración. Ahora, volviendo con nuestros protas, estos se dieron cuenta de que las marcas de veneno en el cuerpo de Kouchi habían desaparecido y estaba vivo, entonces lo llevaron a casa para que descanse. Luego de 3 días despertó y pudo regresar a la escuela, pero Momoko había utilizado tanta energía que iba a tardar 50 días en recuperarse, así que sus días siguientes sin ella fueron un desastre. Para colmo, una asesina llegó a la escuela y por más que se sentía distinto después de la pelea final, aún no sabía cómo pelear, por lo que recordó que Momoko siempre lo animaba en todo, incluso para las luchas que claramente no podía ganar. Por suerte para él, Momoko regresó de su descanso y se llevó la luchadora de pasada, así que oficialmente las cosas volvieron a ser como antes. Ya saben, limpieza, comida, estudios y negarle sus noches de Champions a Momoko. Ahora sí, empezamos con el especial 1.
Días después, nuestros protas salieron a un viaje a las aguas termales, en el que se les malogró el carro a mitad de camino, pero pues esto no interesó, ya que Momoko se había encargado de impulsarlos con su puño del dragón. En un principio, Iroha quería que estos dos fueran solos para que la relación entre ellos dos mejore, pero pues este se negó a ir solo con ella. Por suerte y casualidades de la vida, Tenka y Hanzo también se ganaron boletos dobles para las mismas aguas termales, entonces terminaron yendo todos en grupo. Al llegar, Momoko pensó que su momento había llegado, pero Koushi, como de costumbre, la mandó lejos de él, así que esta se fue a llorar con Iroha por su fracaso. La waifu la consoló y le dijo que ya llegaría su momento, pero mientras ellas se bañaban, Hanzo y Tenka las estaban espiando al estilo de los buzos, ya saben, escondiéndose debajo del agua con tan solo unas cañas de bambú para respirar. Para la mala suerte de estos, las waifus se llevaron las cañas, así que ambos empezaron a ahogarse y no tuvieron de otra más que salir. Hanzo logró esconderse, pero Tenka estaba completamente ahogado, así que Iroha le echó una mano resucitándolo. Sin embargo, Hanzo malinterpretó la situación y pensó que estaba dándole unos buenos sentones. Una vez que retomó la conciencia, le dieron su cachetada, ya que no tenía explicación para estar en el baño de mujeres, cosa que indignó a ambas waifus y por eso rajaron con ganas de Tenka. Koushi por su parte escuchó esto, pero sin contexto pensó que estaban hablando mal de a él a sus espaldas, aunque al ratito se topó con Sanae, por lo que su ánimo cambió para bien. Iroha por su parte se topó con la casera, entonces corrió con todas sus fuerzas para que no le cobren la renta. Así que terminó súper asustada en los brazos de Momoko. Koushi lo malinterpretó y terminó pensando que estaba en un anime yuri. Por eso la mandó a dormir con Iroha, ya que creía que eso era lo que Momoko quería en realidad. Pero pues nuestra waifu se sintió rechazada y por eso se puso a llorar. Luego vemos que Iroha recibió una llamada de Hanzo, el cual trató de juntarla con Tenka, ya que creía que lo amaba, pero solamente consiguió que lo pillara espiando a Momoko. Así que le dio otra lección. Momoko por su lado se encontró con Hanzo, el cual creía que Koushi estaba enamorado de Iroha, y por casualidades de la vida ella estaba escuchando, así que se empezó a ilusionar. Para colmo se topó con Koushi, quien quería saber cuáles eran sus sentimientos, así que respondió que estaba a favor de amar libremente. Esta respuesta súper ambigua solamente alimentó las sospechas yuris de Koushi. Y por otro lado, Sanae estaba entrenando en la montaña. Entonces vio a Iroha y al prota juntos, y como parecía que estaban besándose, pensó que ambos estaban profundamente enamorados. Básicamente todos estaban malinterpretando todo. Después se fueron a tomar un tecito y escucharon de una flor que les daba el amor a las parejitas que la recogían juntas. Así que todos decidieron ir a buscarlos para conquistar a sus amados. Sanae trató de detenerlos, ya que esta era la cueva donde tenía que terminar su entrenamiento. O sea que era súper peligrosa, pero pues a nuestros protas se las sudó las advertencias e igual entraron. Tenka, sobre todo, era súper descuidado, así que casi pisa el cielo un par de veces, pero pues a pesar de esto, se dividieron en grupos. Koushi estaba con Momoko, entonces le dijo que se aleje, ya que no le gustaba que hablen a sus espaldas, cosa que dejó helada a Momoko. Aunque ella no era la única equivocada, ya que los demás también hablaban sobre los sentimientos de sus crushes, pero pues nadie le atinaba en realidad a los sentimientos que tenían los demás. Sanae creía que Koushi estaba con Iroha, Hanzo creía que Tenka estaba con Iroha, y así sucesivamente. Al final, una inundación los botó de la cueva y no encontraron la flor, cosa que decepcionó a Iroha, ya que esta quería que Koushi y Momoko la agarraran para que se enamoren, y ella se pueda dejar atrás su amor por el prota, ya que si no, seguiría sintiéndose como una traidora. Entonces, fingió que trataba de enfriar a Koushi nuevamente. Hanzo por su parte le siguió el juego, entonces se agarró a las piñas con Tenka, pero pues Sanae fue la que más se enojó, ya que pensaba que trataba de quedárselo, cosa que no era lo correcto, ya que él tenía a Momoko. En eso Tenka mandó a volar a Hanzo y ocasionó un derrumbe, y para colmo Momoko se tropezó con la pita con la que amarraron a Koushi, así que trató de pedirle que se escape, pero este le recordó que prácticamente tenía superpoderes, por lo que logró salvarse con su energía de dragón. Al ver que estaba bien, Tenka se alegró por Momoko, pero pues esta le aclaró que no podía mostrarle afecto, ya que su corazón le pertenecía solamente a Koushi, arreglando el malentendido que este tenía con el posible Yuri. Por casualidades de la vida, la flor del amor estaba justo ahí, aunque nuestros protas no la agarraron, ya que era demasiado linda para arrancarla. Los que no pensaron igual fueron Tenka y Hanzo, ya que saltaron de frente para conquistar a sus amorcitos, pero como la agarraron al mismo tiempo, los enamorados terminaron siendo ellos. Días después, Koushi se puso a estudiar como de costumbre, pero pues todos eran demasiado ruidosos, así que salió a leer en la calle, ya que en casa era imposible concentrarse. Para su sorpresa, se lo llevaron a una isla donde lo estaba esperando una tal Chizuru del clan de la gallina, que sorpresivamente no era enemiga, sino una de sus aliadas. Su única duda era si en realidad Momoko y los demás podían protegerlo, ya que lograron incendiar su casa sin que nadie pudiera evitarlo.
así que le mostró toda la seguridad que tenían en esa isla y le dio un estudio con un montón de libros disponibles para él. Claramente el prota con esto estaba súper contento, ya que un lugar con silencio y libros era todo lo que necesitaba. Mientras tanto, Momoko y los demás recibieron un televisor gigante, pero solamente para recibir un mensaje de Chizuru, la cual editó un video de tortura. Por cierto, estaba editado bastante mal para engañar a las waifus diciendo que Koushi era un traidor por juntarse con pura gente del oeste. Efectivamente, todos los compañeros que tenía eran de clanes enemigos, así que sus palabras fueron mucho más creíbles que el video barato que montaron. Como Chizuru quería que la contrataran, dejó su dirección en una nota, por lo que Momoko y los demás no duraron ni un segundo en ir a rescatarlo. Chizuru por su lado tampoco se la pensó y les mandó un torpedo, ya que en el mar eran un blanco muy fácil de atacar. Sin embargo, ninguno de ellos estiró la pata con un ataque como ese, cosa que sorprendió a Chizuru, aunque no demasiado, ya que aún tenía un ejército para atacarlos. Con lo que no contaba era que nuestros protas explotaban tanques como si fueran de papel, así que Tenka se quedó a enfrentar toda la armada de Chizuru, para que así los demás pudieran avanzar y salvar a Koushi. Mientras tanto, él estaba chill de cojones en el estudio, viendo un poco de humo que le causó intriga, pero en ningún momento pensó que las waifus habían venido a rescatarlo. Ahora, volviendo con Momoko y los demás, lograron infiltrarse en el castillo, así que se vistieron de sirvientas para pasar desapercibidas, pero las criadas de verdad sabían un truco infalible para detectar Iroha, el cual era lanzar una moneda. Sorprendentemente, la pobreza de la waifu era suficientemente fuerte como para caer en un truco así, por lo que no le quedó de otra más que luchar y darles una lección a las malcriadas, las cuales pensaban utilizar espadas contra ella, una maestra de la espada. Mientras tanto, Momoko se abrió camino hasta el centro de control donde estaba Chizuru, así que este le mandó a todas sus criadas que tenía ahí, pero claramente no era suficiente. Por eso tuvo que correr por su vida y se llevó a Koushi consigo, ya que quería mostrarle cómo se deshacía de Momoko para que confirmara que su seguridad estaba en las manos correctas. Obviamente todo había fallado hasta el momento, por lo que Chizuru se puso seria y empezó a lanzarle rayos láser desde el espacio, cosa que por poco y pulveriza a Momoko, pero pues sus sentidos inhumanos evitaron que le atinara, y con un puño del dragón voló el satélite. Chizuru quedó payasa, ya que no podía creer lo ridículamente fuerte que era Momoko. Sin embargo, no pensaba rendirse, ya que su última carta era derrotar a una luchadora con otra luchadora. Resulta que Sanae había sido convencida de que era mejor tener a Koushi en la isla, en vez de dejárselo a Momoko y los demás, por lo que Sanae se enfrentó a Momoko en un 1 vs 1 que parecía parejo, pero solamente porque Momoko no utilizó toda su fuerza en su primer ataque. Sanae se dio cuenta de inmediato que iba a perder, así que se resignó a tener dignidad y se quitó todo, sin importarle que Koushi estaba viéndolo de lejos, ya que esa vergüenza era la que iba a darle el poder del Pegaso para derrotar a Momoko. Esta correspondió con su ataque más poderoso a su máxima potencia, terminando en un doble knockout. Chizuru entonces empezó a reír como loquita, ya que sorprendentemente su plan había resultado. Al parecer, ella no quería salvar a Koushi, sino enfriarlo a él y a Momoko, ya que así desataría la lucha de los 12 clanes nuevamente. Y como ella vendía armas, era justo lo que haría brillar a su familia. Para su mala suerte, Sanae se levantó con su último esfuerzo y lanzó una herradura que salvó a Koushi, aunque justo después Momoko también se levantó, por lo que Chizuru trató de huir por su vida, pero pues ya era demasiado tarde, así que Momoko la mandó a volar como castigo por atentar contra el prota. Ya luego todos regresaron y todo volvió a la normalidad, cosa que no era exactamente bueno para Koushi, ya que sus vacaciones en un lugar silencioso se habían acabado, y ahora regresó el alboroto de siempre. Y listo, gente. Así es como termina todo lo que hay animado del anime de Sumo Momo. Como siempre, intentaré dejarles 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!